Hola Mafia, bienvenidos a ese podcast número 7, séptimo podcast de esa primera temporada de Amples Online. La verdad que yo contento, no pensé que íbamos a llegar hasta acá. Es un desafío, no solamente producir, sino conseguir la gente correcta. Y creo que esa es la parte que me tiene más contento. Una vez más, tengo un invitado al cual me encanta charlar. Hemos tenido decenas de podcasts no filmados en la vida real y la verdad que es un honor poder traerlo acá. Robert Brockman, muchas gracias. Mi querido Amples, yo soy el honrado de estar aquí, pues felicísimo. No, la verdad que eres una de las personas que conozco que conoce más historias. Y por eso me encanta hablar contigo, porque siempre trato de traer no sé, un hecho o un estudio o una curiosidad, y tú eres igual, pero tienes mucho más historias así que te acuerdas exactamente, porque yo cuando cuento una historia siempre es, no, porque hubo un tipo, no, tú eres tal tipo, de tal nombre, de tal apellido, nacido en tal año, en tal contexto. O sea, es mucho más rico cuando te cuentas tu historia. Entonces, te voy a hacer la primera pregunta. Yo siempre hablo, la primera pregunta es importante. Y uno se da cuenta cuando lee historia y cuando va creciendo, por decir así, de que la historia la escriben los ganadores. Tú como escritor, autor, historiador, ¿qué tan distorsionada crees que es la historia que tenemos documentada versus lo que realmente sucedió? Totalmente, completamente distorsionada y en Bolivia particularmente. Y te voy a dar un ejemplo, el ejemplo más claro que conozco es la historia, por ejemplo, del presidente Gualberto Villarroel. Okay. ¿Ya? Gualberto Villarroel, ¿cómo lo recordamos en la historia, en las escuelas? ¿Cuál es la historia oficial? Es el presidente mártir, el presidente que dijo la frase famosa, no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres, que es un byte así poderosísimo. Poderosísimo, que dura pues décadas, tiene un efecto increíble. Y claro, la historia oficial nos cuenta que fue derrocado y asesinado por una turba convocada por un complot entre la rosca minera y el PIR, que entonces era el proto-partido comunista, ¿no? Entonces, la rosca minera y el estalinismo juntos para matar a este caballero, ¿no? Bien, ¿cómo llegó al poder él? Llegó al poder siendo parte de una logia secreta militar que se llamaba RADEPA, Razón de Patria. Estos señores eran nazis, fascistas, ¿no? O sea, expresamente admiradores de Hitler, de todo esto. ¿Ya? Y claro, bueno, a los nazis hay que verlos como iliberales, antidemocráticos, ¿no? Que además de un socialismo no marxista, si tú quieres, ¿no? Porque eran eso, o sea, tenían mucho de cuestión social, pro trabajadores, etcétera, etcétera. Y es en ese marco que funciona el gobierno de Villarroel, con todo lo que acompaña a los nazis, es decir, todas estas cosas sociales, ¿no? Que fundan los sindicatos de los mineros, una serie de reformas sociales importantes, ¿no? Hacen el primer congreso indigenal, que es importantísimo. La primera vez que el Estado boliviano toma en cuenta a lo indígena, que es un paso súper importante, pero viene acompañado también de un lado súper oscuro, como todo lo nazi, ¿no? Súper autoritario, es un gobierno absolutamente represivo, es un gobierno asesino, es un gobierno que cierra diarios, expulsa gente, mueren asesinadas muchas personas en este gobierno. Entonces, si tú haces un balance entre las cosas buenas que hizo y el número de personas que asesinó, además asesinó de la forma más alevosa y expresa y sin importar nada, y todo esto hizo que la gente se enojara muchísimo con el gobierno. Entonces lo derrocaron a este gobierno, ¿ya? Lo derrocaron. La gente, después de un año y medio de barbarie y de represión y de todo, se autoconvocó todo comenzó con una huelga de maestros, y luego se sumaron los universitarios y luego los estudiantes y luego todo el mundo, y los militares fueron restándole apoyo hasta que finalmente quedó solo Villarroel y la gente se entró al Palacio de Gobierno. Estaba escondido en un depósito de papelería del Palacio, y ahí entra la gente, le pega una ametrallada a la puerta y a través de eso le llegan varias balas y está agonizando, y cuando está agonizando lo arrastran hasta la ventana, lo tiran desde el tercer piso hasta la calle Ayacucho, pues de esa altura son 3 pisos, cae muerto o ya agonizando, lo arrastran y lo cuelgan del famoso poste en la Plaza Murillo, ¿no?
horrorosa forma de morir. No se la deseamos a nadie, no quisiéramos que esto haya sucedido. Y los siguientes 6 años, hay otro incidente 3 meses después. 3 meses después la gente sigue tan enojada No fue con su suficiente gobierno, matarlo 3 veces. ¿no? Que van a la cárcel, se meten a la cárcel, la turba, saca a los jefes de policía, que habían sido los jefes de la represión de Villarroel, los masacra, los asesina y los cuelga en la plaza. Es decir, este tipo de indignación, este tipo de cosas, tú no la puedes formar artificialmente. Es imposible. No hay manera de que tú puedas hacer un complot y los medios de comunicación van a incitar. No, este tipo de rabia tú no la puedes incitar artificialmente. La gente estaba absolutamente encabronada. Entonces, durante los siguientes 6 años, el relato oficial es que ha caído una tiranía. Este hombre era el tirano, ¿no? Era una dictadura fascista nazi, ¿no? Y el tema aquí es que parte del gobierno de Villarroel era el movimiento nacionalista revolucionario, ya en una formación todavía muy temprana. 6 años después, el MNR toma el poder a través de la revolución del 52, etc. Y vuelve a escribir la historia. Y este tirano y este tipo que había sido el gobierno de la opresión y que había asesinado a todo el mundo, se convierte en el presidente mártir y su muerte no puede ser explicada de otra forma que no sea por un complot. Complot entre los malvados mineros y los malvados comunistas, cosa que es absolutamente improbable, ¿no? Es decir, lo que yo te estoy diciendo es que es imposible crear un descontento de ese calibre que dure todavía 3 meses, que maten al presidente y que luego maten a sus... sin WhatsApp, sí. No habían grupos. O sea, la sociedad está organizada de una manera completamente rústica. Completamente diferente. Correcto. Y la historia que te cuenta el MNR es la historia que luego ha predominado hasta el día de hoy, ¿no? Son más de 60 años de una historia oficial. Es la que enseñan en los colegios. Que es la que se enseña en los colegios. Y ese es el ejemplo más perverso y más extremo que yo conozco. Pero todo el resto de la historia de Bolivia es esquemática, caricaturesca, y absolutamente negro y blanco, malos absolutos contra buenos absolutos, ¿no? Y es un desastre. Entonces, yo doy clases en la universidad y cuando llego a mis alumnos siempre les pregunto, a ver, ¿qué les han enseñado en colegio sobre este tema? Entonces te cuentan, esto es así, así. Bueno, ahora vamos a ver cómo es la verdadera historia, basada en documentos, en otras cosas, ¿no? Porque la historia que se enseña en nuestros colegios es, como te digo, esquemática, caricaturesca, es absolutamente desprovista de matices, de todo. Pero propositalmente está hecho a propósito, ¿no? No es que está mal hecho. Claro. O sea, hay una... Yo siempre digo, estaba teniendo esa discusión con un amigo el otro día, que estamos de acuerdo que la educación es lo más importante para reconstruir cualquier país. Pero el gran problema es que la educación puede ser completamente desvirtuada para lavar cerebro, para incluso inculcar, no sé, filosofías, tendencias, etc. Entonces... Por supuesto. Lo que pasa es que la historia es el principal instrumento para la formación de la idea del Estado, ¿no? Para inculcar en el ciudadano la idea del Estado. Nosotros somos este Estado, esta es nuestra historia, estos son nuestros héroes por estos motivos. Y esos los enemigos, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Entonces, toda esta historia tiene esa motivación, ese principio de state building, ¿no? Okay. Para eso existe la historia. Y esta historia es particularmente simplificada. Y en ese sentido, yo siento que la manera como se estudió la historia hasta, no sé, la última década era dentro de todo muy lineal. Dependías de los documentos que se encontraban, habían temas que se habían perdido por la guerra. O sea, ¿cómo sientes que la historia se va a estudiar en 100 años ahora que todo está disponible, todo se filmó, todo se digitalizó? ¿Crees que podemos llegar, yo sé que es una tontería, pero tener como que un multiverso en la cual mucha gente va a afirmar, no, esa fue la historia verdadera, versus, no, esa fue la historia verdadera, pero todo está filmado, todo está subido en redes, claro. O sea... Yo creo que lo que estamos viviendo ahorita dentro de X años, cuando haya pasado el apasionamiento y la polarización ahorita y cuando la gente no necesariamente necesita identificarse con una u otra versión, va a salir la verdadera historia, ¿no? Y ahí se escogerá cuál es la verdadera historia. Pero... A ver, pero para que te des cuenta lo importante que es tener estas fuentes y todos estos elementos que existen ahora, ¿no? Todo lo digital. Vamos a comparar 2 momentos de la Iglesia Católica muy antigua. Por ejemplo, cuando se produjo la herejía arriana en la Edad Media, ¿no?
que era una interpretación de la religión que iba en contra del canon. Y la iglesia le encarga a los padres dominicos que repriman a los arrianos. Y los dominicos, de una manera bastante salvaje, muy violenta y muy sangrienta, reprimen y destruyen completamente a los arrianos. ¿Ya? Entonces, por si acaso, los dominicos no es por domingo ni por doménico, sino se llama dominicanis, ¿no? Los perros del Señor. ¿En serio? Sí, sí, sí. Dominicanis. Yo no te voy a mentir, yo pensaba que era por domingo. ¿No? Claro, claro. Entonces, los dominicos son así, tienen esa fama de feroces en esa época. Luego pasa mucho tiempo más y viene la Reforma Protestante. Ajá. Pero justo antes de la Reforma Protestante, unas décadas antes, ya se había inventado la imprenta. De hecho, la imprenta es un instrumento súper importante para Lutero, para la difusión de sus ideas. Claro. ¿No? Y se le encarga esta vez a los jesuitas la destrucción de la herejía protestante, ¿no? Entonces había un chiste que decía, mira, ¿cómo vamos a comparar a los dominicos con los jesuitas en su eficiencia de la labor que tenían que hacer? Y la pregunta era, ¿tú conoces algún arriano? ¿No? Bueno, ¿no? Que se hizo lo que tenía que hacer. Exacto, pero ahí es que la diferencia es la imprenta, pues, queda el testimonio de lo que es realmente. Aquí está. Es más fácil matar gente que las ideas. Claro, en el otro caso tenías libros que tenían que ser escritos uno por uno a mano y que francamente quemabas 15 libros y quedaba todo el testimonio de lo arriano destruido. En este caso traslademos la experiencia a la actualidad, ¿no es cierto? Total. Y entonces tenemos toda esta evidencia de qué es lo que realmente ha pasado. Y no importa cuántas salamancas haya, no importa cuántas estupideces haya, lo que ha pasado es lo que ha pasado y lo que va a quedar escrito, ¿no? Así que no me preocupa mucho en el futuro. Ahorita sí podrán reprimir la verdad, etcétera, pero con el tiempo, a la larga va a quedar lo que fue. ¿Y cómo cree que encaja en la narrativa histórica todo lo que vivimos hoy de la posverdad, de la gente que quiere creer lo que quiere creer? Que tú puedes llegar a decir, mira, aquí está el hecho, o sea, aquí está el video. Y te van a decir, no, es mentiras. No, yo no creo en la ciencia o lo que sea. Sí. O sea, ¿cómo crees que encaja eso en un futuro en el cual, o sea, cada vez tenemos más información, cada vez somos más precisos, etcétera, pero la gente cada vez cree menos? Cree menos. Es una decisión. O sea, el decidir creer es una decisión, pues, ¿no? O sea, es una cuestión. La fe, el hecho de que tú creas o no creas, es una cuestión de fe. Tú en determinado momento decides en tu vida cuál va a ser tu equipo de fútbol. En determinado momento de tu vida tú decides cuál va a ser tu religión. En determinado momento de tu vida tú decides qué es lo que vas a creer respecto a algo, ¿no? Y esa es una decisión muchas veces irracional. Uh-huh. Y el contexto, ¿no? También. Exactamente. Pero me has hecho recuerdo de una escena de una película de Woody Allen, que no me acuerdo cuál película es, pero creo que es todo lo que usted quería saber del sexo, pero nunca se atrevió a preguntar. Ajá. Donde se ve una señora que llega a su casa de viaje, aparentemente con sus maletas, entra a su dormitorio y encuentra a su marido con una mujer en la cama, ¿no? Todo es mudo y es en cámara un poco rápida. Okay. Entonces la señora hace su ademán de sorpresa y se pone indignada y empieza a reñirlo al marido. El marido y la chica se ponen de acuerdo inmediatamente con una mirada. Mientras la mujer lo está riñendo al marido, la chica se viste rápidamente. Una vez que está vestida, los dos están vestidos, tienden la cama mientras la mujer lo está riñendo. La chica agarra, se va vestida, se marcha y el tipo la escucha a la mujer, ¿no? Y le dice, y la otra sigue diciéndole todo lo que le tenía que decir, ¿no? Y se nota que le preguntaba, ¿cuál mujer? ¿No? Y entonces la mujer mira. Y evidentemente no hay ninguna mujer ahí, ya no existe. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Es decir, todos hemos visto, todos hemos vivido todo aquello que sabemos, lo de los 21 días, y de pronto, ¿cuáles 21 días, no? Claro. Pero pasa acá y está pasando en todos lados, ¿no? Sí. Incluso en Estados Unidos con lo de Trump y lo del 6 de enero, eso está exactamente igual. Es como mirar en el espejo lo que está sucediendo, impresionante. No, en ese sentido, la historia se mezcla con algo que es el storytelling, ¿no? Porque se supone que la historia es lo que sucedió, se supone que son los hechos, ¿no? Sí. Eso es la historia real, digamos de esa forma. Pero hoy día la historia y el storytelling están intrínsecamente conectados porque llega un tipo que es muy bueno contando historias, incluso produciéndolas propositalmente o algo,
y comienza a escribir la historia a través del De storytelling. storytelling, correcto, correctísimo. Oye, mira, y por ejemplo, ahí yo te diría, en Bolivia tenemos excelentes historiadores e historiadoras, pero espectaculares, investigadores, pero tenemos muy malos escritores de historia. Los libros de historia académicos de nuestro país son muy difíciles de leer. Están Ok. escritos para sus peers, ¿no? Para sus Claro. pares, para impresionar a tus pares, pero realmente no necesariamente para llegar al público. Y te voy a dar un buen ejemplo. Y luego hay tantísimos otros. La historia del Cerco de la Paz por la señora María Eugenia de Siles, que es la mejor historia del Cerco de la Paz de 1781. Un evento lleno de cosas impresionantes, de eventos que serían para hacer una serie impresionante de HBO, pero tú no puedes leer ese libro de un solo tirón, es un libro así grueso, porque está escrito de una forma tan académica, tan aséptica, tan Cansadora, ¿no? sí, tan desprovista de emociones y de figuras ¿no? Donde tú no puedes dejar de ver las palabras, ¿no? Cuando tú escribes tienes que hacer que el texto desaparezca. Brutal, y eso es comparto. algo... Y hay libros que Sí, te logran eso. ¿no? Y esto pasa con la inmensa mayoría de los libros de historia académicos en Bolivia, lo cual me da pena porque te digo que tenemos excelentes historiadores e historiadoras de la carrera de la UNSA, de todas partes, pero sus libros son un poco impenetrables, pues. Claro. ¿Y tú crees que ese tema de escribir es algo... a mí me gusta siempre ver la perspectiva que tiene la gente con relación... Es algo que se puede entrenar, se desarrolla, es un talento nato. Hay gente que se siente, escribe. Justo estábamos hablando de Stephen King antes de arrancar. Sí. O sea, ¿cómo tú ves esa relación con el ejercicio de escribir y de hacerlo bien? O sea, qué agradable leer, sea cual sea, una receta de comida o un libro de historia. O sea... Yo creo que puede ser ambas cosas. Puede ser ambas cosas. Yo creo que tú puedes aprender a escribir, pero creo también que te viene como algo natural. Yo, por ejemplo, siempre he tenido una facilidad enorme para escribir, pero probablemente sea esta una compensación sobre cosas que no puedo hacer. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, yo descubrí muy tarde en mi vida, ya siendo adulto, que yo padezco de una cosa que se llama, una condición que se llama discalculia. Ok, nunca lo he escuchado. ¿Ya? Dislexia, discalculia. ¿Ya? La dislexia sabes lo que es. La discalculia tiene que ver, es exactamente la dislexia, pero tiene que ver con los números, de manera más o menos similar. ¿Ya? Yo puedo hacer las cuatro operaciones Claro. básicas, Sumar. ¿no? Sumar, restar, dividir, más o menos. Hasta 3 dígitos, Sí. ¿no? Pero tengo un problema muy serio, tanto así que perdí un año en el colegio por matemáticas, ¿no? Era muy bueno en las otras cosas, pero matemáticas ni atrás ni adelante. Y es porque no tengo la capacidad de imaginar concretamente qué significa 2x por 3b. ¿Ya? No puedo imaginarme, yo necesito imaginar que es algo concreto y esa es una abstracción que a mí no. Bueno, el hecho es que hay ciertos síntomas que tiene la dislexia. Una obviamente es esa que no puedes calcular, pero hay otras cosas que la acompañan. Por ejemplo, no puedes memorizar acordes musicales, lo cual para mí es una verdadera tragedia. Porque yo amo la guitarra, sobre todo la guitarra eléctrica. He tratado de aprenderla durante mucho tiempo, pero no puedo aprender de memoria los pinches acordes. ¿Ya? Y la otra cosa es que no puedes llevar el score de un partido más o menos complicado como en voleibol o en tenis. Tengo que preguntar constantemente en cuánto estamos, y no lo entiendo. Y la otra cosa es que no puedes jugar juegos de azar. Porque todos tienen que ver con números. Claro, ¿no? ajá. ¿Por qué? Porque no puedes retener en la memoria ciertas relaciones entre claro, números. ¿Ya? Entonces, la 42ª vez que aprendí a jugar cacho, dije ya. ya no puedo. ¿Y cómo averigüé que esto existía? Porque un amigo, el Pato Patiño, escribió un librito precioso que se llama Coda al Diccionario. Ok. ¿Ya? Que escogió unas palabritas que le gustaban y puso los significados. Es un librito así chiquitito. Y una de las primeras palabras era acalculia, ¿no? Entonces, véase discalculia. Entonces fui a ver, ¿no? La incapacidad, no sé, física, biológica, de efectuar operaciones matemáticas. Caramba, esto existe. Claro. ¿No? Y me emocionó tanto cuando fui a ver la definición y las características. Me emocionó tanto que... ¿Y qué edad tenías, perdón? Solo para entender a qué momento de tu vida... 40.
Wow. ¿Ya? Ahorita tengo 57. Tenía 40 cuando me di cuenta de eso. Y fue tan problemático en mi vida, me causó fue un obstáculo Frustración, gigantesco, todo. ¿no? Pero, por ejemplo, para ingresar a las maestrías, a los doctorados, tienes que ser el puto GRE. Y el GRE es matemático, ¿no? Y ahí no hay forma que yo lo pase. No hay forma que yo lo pase. Wow. Y cuando me di cuenta de que eso era, de que esto existía, te juro, me puse a llorar de la emoción, ¿no? Dije, Había una explicación no para lo que había te sido pasaba. bruto, no había sido bruto. O sea, yo pensaba que yo tenía una nuez en mi cerebro ahí en la parte matemática y probablemente sea así, pero es una condición que existe. Y escribí un articulito chico en la revista de mi colegio, del Colegio Alemán en La Paz, diciendo que yo había sido discalcúlico y cómo yo me había sentido sobre este tema. Y de pronto muchas señoras, madres de familia me empezaron a escribir, ¿qué es esto de la discalculia? ¿Qué había sido? Y claro, no cualquier dificultad es discalculia, ¿no? Realmente Claro. tienes que tener, lo mío es absolutamente Claro, fuiste insuperable. sumando todos esos Sí. temas, ¿no? Lo de la música, con lo de los juegos. No es un tema de que no quería hacer la tarea de la casa. Exactamente. Pero muy otra cosa, por ejemplo, es física. Yo no era malo, no era bueno en física, pero no era malo. Lo entendía, pasaba los exámenes. ¿Por qué? Porque podía visualizar. Hay una masa, hay un volumen que va en una dirección, que choca contra algo. Lo puedes. No, es que vas avanzando, ¿no? Exacto. En cambio, A por B, no sé qué es. Claro. Y lo terrible es que, bueno, cuando yo empecé a estudiar entonces Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica. Y ahí la única materia numérica era estadística, que me fue bien porque estadística también la puedes visualizar. Pero luego me fui a Estados Unidos con un intercambio con la Católica y para poder graduarme necesitaba pasar álgebra. Ok. Dije, ups, qué complicado. Entonces, obviamente, hacer chanchullo en una universidad en Estados Unidos es muy, muy complicado y muy serio y te podrían echar. Pero yo tuve que arriesgarme porque era o no terminaba la carrera o pasaba de otra manera. Claro. No tenía opción. Entonces me metí a un examen, me metí 3 calculadoras. Una que hacía operaciones simples, una que hacía ecuaciones de segundo grado y otra que hacía gráficos, ¿no? Y muy subrepticiamente logré hacer eso, pasar un examen en ese. Pero ya no podía arriesgarme el siguiente, el examen final. Y entonces me puse en Estados Unidos tú puedes ver cuáles son los exámenes, puedes sino obtener exámenes antiguos. Claro. Para ver más o menos cómo son los exámenes. Un historial de examen. Exactamente. Entonces yo escogí uno que se parecía particularmente a lo que estábamos haciendo y hacía el ejercicio y veía. Me lo conocía por detrás y por delante, lo conocía de memoria el bendito examen. Llega el día del examen final y era ese. Era ese. Puta, qué ¿no? suerte. Es una suerte de locos. Entonces, o sea, puse los resultados y luego dibujé unas cosas para disimular que había hecho unos cálculos ahí, ¿no? Claro. Y bueno, y pasé. Pero de otra forma no hubiera podido pasar, ¿no? Y te digo yo, o sea, debería haber alguna clase. Me imagino que yo podía aplicar y decir, ¿saben qué? Yo tengo esta condición. ¿no? Pero no sabías en ese entonces. Claro, no lo sabía. ¿No? Y no sabes lo angustiante que fue, ¿no? Mi vida fue angustiante terriblemente en ese sentido. Era el colegio alemán productor de ingenieros, ¿no? Claro. Alemania, productor de ingenieros. Claro. Y entonces eso hizo que yo sobrecompensara en el otro lado, ¿no? En idiomas, en español, en escribir sobre todo. Yo leía muchísimo, ¿no? En las casas de mis abuelos siempre hubo muchos libros y yo me leía todos esos libros más las etiquetas, los colchones si era necesario, ¿no? Y ahí tocaste un punto que me gusta mucho porque tú hablas inglés, español y alemán, ¿no? Sí. Fluidos. Y incluso trabajas con eso. ¿Tú sientes que seguramente hay una diferencia, pero hay ciertos temas que escribes todos en español y traduces, o cuando tienes que escribir en alemán, piensas en alemán? ¿Tú crees que hablar o dominar más idiomas impacta de una manera positiva o negativa en la manera como escribes? ¿Escribes mejor por eso? Sí, definitivamente. Hay ciertas formas en alemán que son más apropiadas para describir cierto tipo de cosas, otras cosas en inglés y otras cosas en español. ¿No? Te debe pasar a ti constantemente que estás escribiendo una frase y de pronto encuentras la expresión exacta que es en inglés, pero no en español. ¿no? Totalmente. De acuerdo. Absolutamente. Y entonces tienes que encontrar el equivalente, ¿no? Y eso sucede mucho, sobre todo en alemán. En alemán es muy rico en conceptos porque en alemán existe esa
esa forma en que tú juntas dos conceptos y formas un tercero. Ok. ¿No? Sí. Hace un ejemplo. Por Yo decirte. solo sé Volkswagen en alemán. Ya, Entonces- por ejemplo, la palabra guante. Ok. La palabra guante es Handschuh. Como tenis de mano, algo así. Handschuh. Es zapato de mano. Zapato de mano. ¿Ya? Ok. Entonces tú puedes no saber la palabra guante, pero si escuchas Handschuh, caramba, dices, no puedes No, otra incluso cosa yo que que guante. sé, con inglés ¿No? ya logré agarrarlo. Ajá. Exactamente, ¿no? Y así sucede muchísimo. Qué loco. Sí, 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 sí. Y en eso no te da. Yo me imagino que te educaste en eso, pero una persona que está aprendiendo debe creer que se puede combinar cualquier palabra y termina inventando palabras que no existen, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? No, pero puedes hacerte entender muy bien, por ejemplo, ¿no? La palabra en alemán, generosidad, ¿no? Es Großzügigkeit. Entonces, yo no sabía la palabra, qué cosa era mezquindad, por ejemplo, qué cosa más mezquina, ¿no? Entonces utilicé la palabra Kleinzügigkeit, ¿no? En vez de gross puse klein, la grandeza, digamos, de la generosidad versus la pequeñez, ¿no? Ok. Entonces, y me dijeron, esa palabra no existe, pero sé lo que quieres decir. ¿Ya? O sea, son demasiado funcional la forma de pensar, ¿no? Sí. Hay justo un libro que me regaló un amigo, está ahí, se llama como A través de la óptica del lenguaje. Ya. Y es un libro donde el tipo realmente explica cómo tú eres lo que eres y la forma como tus pensamientos están estructurados está completamente relacionado al idioma que hablas. Absolutamente. O sea, si tú tienes más, hay idiomas que tienen mayor facilidad en solucionar problemas que otros. Hay idiomas que son más precisos al momento de dar instrucciones que otros. Hay idiomas que son, pero eso está directamente relacionado a la forma como tu cerebro ya está interconectado. Sí, hardwired. Exactamente. ¿No? Hay esta película maravillosa que es bastante reciente, que es La Llegada, cuando llegan... Me encanta ¿no es esa cierto? película, hermosa. Cuando llegan estas naves espaciales ajá. que eran como unos huevos. Óvulos, parece ese edificio en Londres, ¿no? Sí. Y ahí mencionan específicamente la teoría que tú acabas de mencionar, la teoría de fulano y mengano, que dice que el idioma que tú hablas determina la forma en que tú piensas. Absolutamente, yo creo que eso es completamente cierto. Y por eso hay tantos ingenieros y tantos técnicos en el mundo anglosajón, germánico, podríamos decir, y tan pocos en el mundo latino y sobre todo español, ¿no? El alemán, ellos mencionan específicamente el alemán ahí como ese idioma de dar órdenes. No hay como que un alemán se equivoque en un orden. Exactamente. Porque el orden es tan, no sé cómo se estará organizado, pero es perfecto, ¿no? Es como si fuera una instrucción. No te dice, te instruye. Sí, pero además el hecho de que el alemán está construido de tal manera que en gran parte de las frases el verbo viene al final. Entonces, tú tienes un cierto desorden en lo que te están diciendo y solamente la palabra final es la que te ordena todo. Entonces, lo tienes muy claro. Eso me hizo recuerdo dos temas. Uno es el tema de el orden que dan los papás a los niños, por decir cuando dice, no saltes. Lo último que dijiste es que salte. Ya. Entonces, hablando de cómo el orden impacta incluso cómo los niños ejecutan una acción o no. Entonces, en el inglés, el do not jump. Ajá. Entonces, lo último que se quedó con es, no es el no, es el salta. Exactamente. Entonces, en el alemán es diferente. Y en el alemán es diferente, pero en muchos de los casos, en muchísimos de los casos de la construcción gramatical, ahorita no se me ocurre un ejemplo, pero el verbo va al final. Okay. ¿Ya? Mientras que en español y en inglés, por ejemplo, el verbo es el que separa el sujeto y el predicado, ¿no es cierto? En muchos casos en alemán va al final y eso te ordena todo lo demás. Es una cosa interesante. Y lo que tú hablabas del tema de matemáticas y el escribir, por decir así, luego voy a hablar un poco de tu niñez, pero una persona que me impresiona y me gusta mucho leerlo, aunque no entiendo el 50%, es Stephen Hawking, porque yo siento que el tipo logra traducir unos conceptos súper difíciles. Justo fui a la Feria de Libros de Semana y me compré un libro de él. Siempre que veo un libro de él que no lo he leído, trato de leerlo porque, aunque no lo termine de entender del todo, al menos el tipo lo cuenta de una forma interesante. Yeah. No es un libro técnico. El tipo te está explicando de agujeros negros o de relatividad espacial y uno, aunque dices, ok, entiendo, o sea, no lo podría explicar a alguien todo, pero entendí lo que quiso decir. Entonces... Ya. Si el alemán está hecho para la precisión, el inglés está hecho para la claridad. Yo te diría eso. El inglés es transparentemente claro. Me acuerdo cuando empecé a trabajar en Naciones Unidas, hay un gran sociólogo boliviano a quien admiro muchísimo,
que es Calderón, Fernando Calderón, me dijo, yo quiero que tú, por favor, revises mi informe de desarrollo humano que había elaborado durante 2 años con un equipo de científicos sociales brillantes. Me dijo, quiero que por favor me lo revises y quiero que se lea con una claridad inglesa, me dijo. Wow, ¿no? Entonces había que hacer eso. Pero en español. En español, Okay. en español, sí. Entonces había que reformular muchas cosas. Y claro, en este equipo había varios miembros del equipo que eran muy afrancesados, ¿no? Y en francés existe eso, lo que los ingleses o los angloparlantes dicen French fog, la niebla francesa. Ok, no lo he escuchado. Ajá. Sí, porque los franceses son muy densos en su forma de expresarse, ¿no? Hay una densidad en lo francés que no es necesariamente clara. La verdad es que yo no sé francés y no me atrevería a decirte si es bueno o es malo el idioma. Yo sé que los franceses lo tienen como la máxima creación humana, ¿no? Pero es bastante complicado. Sobre todo la gente que tiene influencia francesa tiende a hablar y a escribir muy en difícil, a tener cierta terminología, inventar términos, ¿no? Okay. La intercausalidad, ese tipo de cosas, Ajá. por ejemplo, ¿no? que son cosas muy francesas. No, eso es increíble porque terminamos hablando del tema del idioma, pero voy a volver un poco atrás. ¿Siempre escribiste bien, no sé, en el colegio o era algo que tú hacías en tu tiempo libre? Te lo comento porque justo hablamos de Stephen King, que hay una historia de él que me gusta mucho en ese libro mientras escribo, que él de niño ya escribía cuentos de terror y mandaba a los periódicos y mandaba a revistas o a cómics, y él tenía un clavo en la pared de su habitación. Ya. Y cada vez que le rechazaban un cuento o una historia de terror, él lo iba y ponía. Y llegó un momento que su habitación era puros clavos llenos de papel, de todo lo que le rechazaba. Pero es algo que le encantaba hacer. Él dice, yo no lo hacía bien, pero me encantaba. ¿Tú siempre tuviste esa relación con escribir, con contar historias, o es algo que, no sé, toda tu vida pensaste que iba a ser, no sé, me voy a inventar cualquier cosa, ingeniero químico y terminaste escribiendo? Yeah. ¿Cómo ha sido tu relación con transformar esa habilidad en una carrera? Ya. Fue llegando poco a poco. Fue llegando poco a poco. No fue una cosa temprana, inminente, clarísima que tuve. Sí me daba cuenta de que me iba mucho mejor en las materias donde tenía que escribir algo en cualquiera de los idiomas. Las primeras veces tuvieron que ver una con una profesora alemana y otra con una profesora boliviana. Una vez escribí una cosita así mínima en el colegio acerca de cómo había sido mi primera impresión de mi primer invierno en Alemania, que era tan diferente aquí, ¿no? La sensación del frío y todo eso. Y esta profesora, que era bastante viejita, me dijo, escribes muy interesante, me dijo. Y luego tenía una profesora que se llamaba Inés Alurralde, muy buena profesora de literatura. Los exámenes de literatura ya en los últimos cursos en el colegio alemán tienes que escribir un ensayo sobre alguna cosa y yo me iba al montículo, que es ahí, era relativamente cerca del colegio alemán, y ahí me ponía a escribir durante 3-4 horas mi ensayo, luego lo entregaba y me decía, ¿sabes? Tú, por favor, tienes que dedicarte a escribir. Tienes que dedicarte a escribir y cuando lo hagas, por favor, acuérdate de mí. ¡Qué bonito! Así me dijo, ¿no? Y eso fue muy, muy importante para mí. Pero nunca me lo tomé muy en serio. Decía, ay, bucha, escribir, qué complicado. Yo escribo bien, o sea, manejo la mecánica, ¿no? La artesanía, pero no tengo contenidos, no me imagino contenidos. O sea, no tenía la imaginación para escribir alguna cosa. Y entonces, bueno, estudié Ciencias de la Comunicación en la Católica, me puse a hacer prácticas en medios de comunicación, trabajé como redactor en el periódico El Diario durante un tiempo y luego empecé a hacer mis prácticas en la agencia alemana de prensa como stringer en la corresponsalía de La Paz. Entonces yo escribía siempre textos periodísticos, ¿no? Muy bien hechos, todo lo que tú quieres, muy claros, etcétera, pero nunca había escrito nada mío. Y luego me tocó irme a Estados Unidos, escribí en inglés, también me iba bastante bien. Me acuerdo que tenía una profesora allá con la cual yo podía hablar sobre Walt Whitman y ella nunca había hablado con sobre Walt Whitman con un estudiante de primeros semestres, entonces me dijo, wow, qué interesante. Entonces yo había leído todas esas cosas y eso era importante.
pero nunca había escrito nada importante, nada interesante mío, ¿no? Firmado por Robert Brockman. Nunca, nada, o sea, ningún texto importante. Y después sucedió que cuando yo me vine a Bolivia, me vine a trabajar al periódico La Razón, que estaba recién fundado. Jorge Canelas me dijo, necesito un editor general, quiero que te vengas. Yo tenía que escoger me estaba yendo de Alemania después de haber trabajado en la agencia alemana de prensa, tenía que escoger entre venir a trabajar en ATV, que me habían escogido ser jefe de prensa, o ser editor general de La Razón, o irme a Buenos Aires como corresponsal de la DPA. El puesto en La Razón era más interesante. Ajá. Y tenía ganas de volver. La había conocido a la Isa recién. Era un motivo fuerte para volver. Isa es su esposa. Sí, Isa es mi esposa. Entonces había una motivación fuerte para volver. Y me encargó, una de las primeras cosas que me encargó era que tenía que escribir editoriales. Y yo he leído todo en mi vida, menos editoriales hasta ese momento, ¿no? Nunca había leído editoriales que me parecían la cosa más aburrida. Entonces hay una forma para escribir editoriales, ¿no? No puede ser en primera persona, tiene que ser un tono institucional muy, muy neutro. Enfrentar mi primera página de editorial copié párrafos y los transformé de un texto de Kissinger. Me acuerdo de mi primer editorial. No sabía cómo enfrentarlo, me costaba horrores. Son 3.500 caracteres. O sea, ahorita te escribo eso en 20 minutos, ¿no? O sea, un editorial muy bien hecho. Pero las primeras veces me tomaba horas de horas hacer eso. Y otra de las cosas que me tocaba hacer era escribir una columnita que venía a un lado del editorial que se llama el altímetro. Okay. Al principio tenía 1.500 caracteres, luego se redució a 1.200 y luego 800. Y en 800 caracteres tú tenías que elaborar algo, una idea en 800 caracteres. Es poquísimo. ¿No? Es poquísimo. O sea, para que la gente tenga, el Twitter tiene 144. Exactamente. O sea, estás hablando de 4 o 5 Twitters. Claro, para un tema de interés público además, ¿no? Y eso te obligaba realmente a identificar el absoluto núcleo y el esqueleto de lo que tú querías decir. Claro, creo que Churchill decía, ¿no? Te escribo una carta tan larga porque no tenía tiempo de escribir. Tiene una frase, yo soy pésimo acordándome las historias, pero si tuviera tiempo, te hubiera escrito una carta corta. Pero como no lo tengo, toma mi chorizo de texto. Y el altímetro fue mi mejor escuela para aprender realmente a escribir el núcleo y lo que realmente querías saber sin ninguna clase de otro adorno, ¿no? O sea, exactamente lo que tú querías saber y decir. Y en ese periodo, ¿tú sentías o aún sientes que prefieres escribir en alguno de los 3 idiomas? Porque generalmente los escritores son de un idioma. Hablas inglés, escribes en inglés. ¿Prefieres escribir en uno de los 3? ¿O hay temas que prefiero hablar de ciertos temas en cierto idioma? O sea, ¿cómo es tu relación? Y si puede llegar a ser frustrante el saber 3 idiomas y tener que escribir en uno. O sea, ¿cómo es esa relación de los idiomas con el escrito? Mira, ha habido una relación así que se ha deslizado, digamos, se han deslizado en importancia los idiomas en mi vida. Mi idioma materno es el español. Uh-huh. El segundo idioma que aprendí desde muy, muy, muy niño es el alemán. Y el inglés lo empecé a los 13 años. Y para mí era como el idioma del enemigo, pues, ¿no? Yo era alemán, ¿no? Es verdad, históricamente. Y para mí era el idioma del enemigo. Entonces, cuando me decían good afternoon, yo me imaginaba cómo se escribía good afternoon. Yo escribía good afternoon, ¿no? Pero claro, no era así. Sí, se recuerdo a la escena de cuando Brad Pitt pide las cervezas en Bastardos. Sí. Que es un tema del 3. Versus el 3, algo así. Sí, exactamente. Y los acentos y todo, que es tan importante, ¿no? Entonces, el alemán fue para mí muy importante en mi niñez y adolescencia, pero se fue desplazando después, sobre todo después de que salí de Alemania. Se te oxida, pues, ¿no? La falta de práctica es muy, muy importante. Ajá. Todos los días de Dios leo o escucho algo de alemán, pero no lo hablo. Y entonces el otro día, cuando estaba hablando con mi amiga Sabine Hensch del Goethe, me costaba mucho y me salían y me escuchaba a mí mismo y era horroroso, ¿no? Entonces el alemán se me ha ido cayendo como idioma submaterno, podríamos decir.
prefiero escribir ciertamente en español. El español es mi idioma, me surge de manera natural. No tengo absolutamente ningún problema con escribir en inglés. Claro. Escribo bien en alemán, ¿ya? Pero me cuesta. ¿No? Es que es mucho más complicado. Claro, ¿no? Como decía Mark Twain, la vida es demasiado corta para aprender alemán. Y eso es completamente cierto, porque no te alcanza la vida para realmente dominarlo como puedes dominarlo. Así es. Ya vamos a hablar un poco de tu proceso, pero hay algo que a mí me cuesta mucho cuando voy a hacer cualquier cosa, ya sea un trabajo, un proyecto, escribir. ¿Cuándo tú decides que algo está listo, que está bien o que terminaste? Okay. Porque tú puedes eternamente seguir escribiendo y que no te guste y rehacerlo. O sea, es una fuente infinita mientras vivas. Sí. ¿Cuándo decides que está listo? Y ese fue uno de los problemas por los cuales yo terminé no escribiendo nunca nada mío publiqué mi primer libro a mis 43. ¿No? Porque siempre que volvía al texto lo reescribía y nunca estaba listo. Y he conocido gente que ha muerto de vieja en ese proceso que nunca ha publicado nada, ¿no? Con mucho talento para escribir. Entonces tú tienes que escribir, tú tienes que decidir que esto es y aquí, hasta aquí está. Porque Jorge Canelas, que era el fundador de La Razón, me dijo, hay una frasecita que él la pronunciaba mucho: lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y esa es una frase que te tiene que guiar cuando tú estás escribiendo, ¿no? Cuando escribí mi primer libro, yo te diría que lo he debido escribir la mayor parte de él, pero no todo, ¿no? Unas 7 veces, unas 7 versiones. Cada frase reescrita por lo menos 7 veces, hasta que yo estaba relativamente contento. Pero sabía que no podía continuar, entonces dije, ya, eso queda así. Claro, así. Aceptabas, sí, pero sí, no es que estabas al 100% qué bien quedó. Y si lo vuelvo a leer hoy día, digo, ay, ¿cómo he escrito esto? ¿No? Claro. No, eso me ha pasado de cuando lancé el libro, ya no lo volví a leer, porque yo sabía que si lo leía iba a ser más para enojarme conmigo mismo, decir, qué tontería eso. Hace poco yo estaba releyendo mis viejas columnas de fines de los años 90, de las cuales yo estaba orgullosísimo, y están llenas de barbaridades y de errores y de malos usos del lenguaje. Terrible. Pero yo creo que eso es parte de crecer y de evolucionar y de... si siguieras hoy, tanto tiempo después mirando, qué bien está eso, y creo que no te has transformado en el tiempo, ¿no? Sí. Pero es interesante cómo han cambiado también tus sensibilidades cuando ves tus viejos escritos. Yo siempre he sido un liberal defensor de los derechos LGBT. Ajá. Y esto lo escribía ya desde los años 90. Y leo cosas ahí que hoy día resultarían ofensivas para ellos. Ah, ok. ¿No? Aún en un intento de defenderlos. Sí. ¿No? En el sentido, claro, en los años, es que han pasado muchas cosas en el entretiempo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en aquel entonces era perfectamente normal y bueno decir, incluso ellos son personas normales, ¿no? O sea, incluso, okay. ¿ya? Y ese era un argumento que yo utilizaba, o sea, que hoy día resultaría inaceptable absolutamente, ¿no? Pero no lo dirías de ninguna manera hoy día. Totalmente. O sea, hoy día incluso estaría dentro del contexto. Claro, por supuesto, ¿no? Te podrían colgar por ese tema, ¿no? Así que es complicado. Y volviendo al tema de la historia, ¿por qué crees que ciertos formatos, incluso, no sé, una novela que es una historia pero que no sucedió, o ni decir una serie en Netflix, o sea, a la gente le encanta? Por ejemplo, justo con Alex ayer hablamos de qué buena serie es Chernobyl. Es espectacular. O sea, hay hechos históricos y de hecho la gran mayoría de las buenas películas y todos son hechos históricos, obviamente retratados con un poco más de emoción, un par de explosiones aquí y allá, pero a la gente le gusta la historia. ¿Por qué crees que cuando uno le dice a la gente, lee ese libro de historia o quiere hablar de historia, la gente lo toma como algo aburrido? Sí, pues, hay un oxímoron ahí bastante complicado. Porque yo creo que la vida real es muchísimas veces más sorprendente que la ficción más fantasiosa, ¿no? Ha sucedido eso. Y estaba leyendo hace poco un ensayo de Harold Bloom, que es un reseñador, un crítico literario famoso, autor de un libro que se llama El Canon Occidental. Y Bloom dice, en algún momento la historia y la literatura se separaron. Y nuestras sensibilidades no han logrado volver a unirlos. No sabe explicarlo bien por qué,
Y yo tampoco, porque la verdad es que es un esfuerzo doble, digamos, el hacer la investigación y escribir bien sobre esa investigación, ¿no? Es mucho más esforzado escribir Totalmente. un buen libro de historia que sea entretenido que escribir una novela de ficción. Porque en la novela de ficción no tienes el rigor de haber tenido que investigar. Hay otro tipo de rigores y de esfuerzos en la novela. Y sin embargo, nunca vas a tener una novela histórica o una historia novelada, o como yo escribo, digamos, yo escribo libros de historia, estrictamente historia, pero en forma de crónica periodística, Ok. ¿no? Que tenga tanto éxito como un libro de ficción. O a un historiador como yo, que me he convertido en historiador en última instancia, no, yo no voy a recibir ni una fracción de las invitaciones que va a recibir un poeta que ha escrito un librito de 50 páginas. ¿Ya? No sé por qué, porque hay una subvaloración del género. No estoy diciendo que lo otro esté sobrevalorado, sino estoy diciendo que está subvalorado el tema de la historia. Por eso es como si la gente ya creara historia, no. No sé si es algo que está relacionado a la materia historia en el colegio, que se da de una manera muchas veces casi cercana a la tortura. En todas que partes. Es como... Y no solo en Bolivia, en todas partes es enseñado como una cosa aburrida y fechas, ¿no? Y se enseña como una... Lo leí hace pocos días en un libro de Niall Ferguson. Dice, la historia se enseña como una puta cosa tras otra, ¿no? En vez de enseñar las causalidades, los contextos, ¿no? La storytelling, que es tan importante. El storytelling, porque hoy día yo veo, y eso que tengo buenos profesores de historia, nunca dieron el trabajo que muchas veces un autor de un libro da de presentarte los personajes. Porque las personas son las que viven las historias. Los hechos son meramente casualidades de cosas que han sucedido. Sí. Entonces, cuando tú ves cualquier libro, no sé, de un autor, ya sea desde Isabel Allende, por ejemplo, al que sea, siempre te van a tratar de introducirte los personajes, hacer con que, no sé, te identifiques o los odies. Hay una relación casi emocional en la cual tú, ok, ya siento conocerlo, o al menos ya tengo una figura de esa persona o personaje en mi cabeza. Cuando te enseñan historia, no. Ese es el tal, nació el tal fecha, o sea, te dan casi la descripción de Wikipedia de cuándo nació, cuándo murió, y la persona se vuelve un hecho. Sí. No hay una humanización de esos personajes, ¿no? Sí, es la forma de describir, es la forma de escribir. No sé en qué momento ha pasado eso o por qué sucede. Yo leí, o sea, como buen lector que fui toda mi vida, leí obviamente ficción y historia durante toda mi vida, ¿no? Para mí no había ninguna diferencia. Pero llegó un momento en el año 1994 en que me compré 2 libros mientras hacía una cobertura en Miami. Uno de ellos se llamaba Dreadnought, que es el nombre de un acorazado inglés de 1903, y el otro libro fue La diplomacia de Kissinger. Los 2 libros de historia, pues, ¿no? O sea, y los 2 me sorbieron el seso y dije, y esto es lo que yo quiero, así quiero escribir, esto es lo que yo quiero hacer. Ojalá alguna vez pueda escribir una cosa parecida a esta. Y luego, a partir de ese momento, yo que había sido fan de todos los grandes autores de ficción, me ponía a leer y decía, puta, qué aburrido esto. ¿Por qué estoy leyendo esto si esto jamás ha sucedido? ¿No? Y más bien sucede al revés con el lector normal. O sea, voy a leer esto si esto ya ha sucedido. No sé, sabemos qué ha pasado, quiénes son los Conozco la historia. Conozco la historia en teoría, ¿no? Pero en realidad realmente no la conoces porque los detalles son tanto más interesantes, el contexto es tanto más interesante y te da tantas más herramientas para poder prever qué es lo que puedes saber, lo que puede suceder, que es tan importante, ¿no? No, comparto totalmente. Y ese es un hecho que creo que los formatos audiovisuales incluso pueden ayudar un montón. Hay una cuenta que estaba viendo en TikTok que cuenta la historia de Latinoamérica, pero de una forma súper divertida. También hay gente que lo hace con memes. Sí, entonces creo que también ir ajustando. Obviamente no tienes la misma calidad, no vas a poder describir tantos hechos, etcétera, pero creo que incluso es una forma de despertar en la gente la curiosidad por un hecho histórico o por algo que haya pasado, porque historia no es solamente cómo se creó un país, ¿no? Lo que decías del tema de nacionalismo, estadismo, lo que sea, de entender por qué somos brasileños o bolivianos o chinos, no es solo la historia del país, o sea,
lo que pasó en tu barrio es historia. Claro. Lo que pasó en tu vida es historia. Claro, ¿no? claro, por supuesto. Y hay algo que es interesante y que para mí tiene mucho que ver con el tema de los podcasts, hay muchas personas que conocen historias increíbles, que vivieron historias increíbles y que no las cuentan, o que las cuentan y esas historias se pierden en el tiempo. Si no hay alguien desde el papiro o escribiendo en una piedra qué fue lo que pasó, por lo menos su versión de lo que pasó, realmente los hechos se quedan ahí, ¿no? Y muchas veces la gente no comparte sus historias. Por eso a mí, muchas veces la gente cree que en Facebook escribo para la gente. Yo escribo en Facebook porque algún día lo voy a leer. Yeah. Entonces, cuando me pasa algo en el día, una situación, un amigo, en la familia, o veo algo en la calle, yo lo escribo porque, no sé, en 10 años quiero leer eso, más allá del meme, del chiste, que está buenísimo, pero voy a leer un relato o algo que es para mí, o sea, para mi vida es un pedazo de la historia, ¿no? Por supuesto. No, es un registro de las cosas que han sucedido que además te pueden enseñar algo. A ver, ¿por qué es tan importante? ¿Y cómo puede marcar una diferencia gigantesca en un choque de dos civilizaciones? Una que tiene historia escrita y otra que no. Wow, ok. Cuando llegan los españoles a América del Sur, después de que ya han conquistado a los aztecas, el relato de cómo se conquistó a los aztecas ya había sido un bestseller en Europa. ¿Ya? ¿En serio? Sí. Porque son muchos años que pasan, son como 30 años que pasan, 20 y algo años entre un hecho y el otro, ¿no? En esos 20 y pico años en Europa ya había circulado los relatos de Bernal Díaz del Castillo que contaban cómo se había conquistado a los aztecas. Entonces los españoles que llegan, por muy analfabeto que fuera Francisco Pizarro, que lo era, no era un porquerizo, pero era analfabeto, pero los otros sí sabían leer y se lo habían leído o le habían contado la historia. Entonces ya los españoles eran depositarios no solamente de esa historia, sino además de la historia de miles de otras conquistas a lo largo de miles de años, ¿no? La lectura había puesto a los europeos dentro de un contexto de saber, o sea, dentro de un rango de comportamientos posibles, ¿no? Todos los comportamientos posibles estaban registrados en la historia europea, mientras que los pueblos sudamericanos estaban circunscritos simplemente al rango de comportamientos conocidos directamente, ¿no? No sabías cómo podía, o sea, un comportamiento que tú no conocías, era imposible que tú te pudieras imaginar que hubiera sucedido así. Y esa fue la cosa más importante, pues, ¿no? El momento en que los españoles deciden dar el golpe en Cajamarca, reciben a todo el ejército de los incas y al inca y a toda la aristocracia incaica en Cajamarca y deciden dar el golpe y de un solo golpe, en cosa de 3 horas, destruyen toda la institucionalidad, toda la estructura social, toda la jerarquía del imperio inca, de un solo golpe, basados en cosas que ya sabían. Y los incas nunca se la esperaban porque no tenían el conocimiento de que esto podía ser posible, ¿no? Es porque si hubieran tenido historia escrita, de repente se hubieran podido imaginar que esto podía haber sucedido en algún momento anterior. Incluso con vikingos, o sea, ya se sabe que han habido otras civilizaciones que han llegado a América, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, yo sé que sabes muchas y por ahí no se te va a ocurrir una sola y contar las que quieras. ¿Cuáles historias son reales, pero te cuesta creer? O sea, es tan increíble, es tan improbable que tú dices, eso entre comillas no puede haber pasado. O sea, ¿se te ocurre alguna así que dices, cuando leíste, dices, no, eso tiene que ser falso? Hay una que he leído hace muy poquito que me causó una impresión hermosa. Es un militar inglés que se llamaba Jack Churchill. Mad Jack Churchill. Ok. ¿No? Importante. Sí, que fue a la Segunda Guerra Mundial armado con un arco y flecha y una espada, ¿no? Y él decía, un oficial inglés que va a la guerra sin su espada está incorrectamente vestido. Y fue y hizo un desembarco y con su espada y peleó con su espada. Y fue la última muerte registrada en el ejército británico, que él mató a un sargento alemán de un flechazo, ¿no? La última muerte registrada de un enemigo por flecha del ejército inglés fue Mad Jack Churchill.
ese tipo de cosas que son maravillosas, ¿no? Ese tipo ¿Y sabes si él sobrevivió a la guerra? Sí, 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 sobrevivió. ¿Cómo, Sí, cómo tipo va sí, sobrevivió. Sí, sí. Si lo buscas en Wikipedia, está ahí, Mad Jack Churchill. Qué Está ahí. locura. No, porque hay historias que realmente es hermoso descubrir una historia. Justo, o sea, desde, no sé, cosas, Shackleton, temas realmente históricos y que fueron significantes, hasta Sí. cosas que pasaron a personas anónimas o cosas que sucedieron y evitaron un cambio drástico en el curso de la historia, ya sea un ruso que evitó un, no sé, un bombardeo nuclear o una persona que accidentalmente, Sí. o sea, hay cosas... Te voy a contar dos. Una de ellas es el golpe de Estado de Germán Bush contra José Luis Tejada Sorzano en el año 1937. Tejada Sorzano había sido puesto por los militares durante la Guerra del Chaco en un golpe de Estado en el campo de batalla. Él era el vicepresidente, derrocaron los militares a Salamanca y decidieron, para preservar la institucionalidad, entre comillas, colocar a su vicepresidente, que era José Luis Tejada Sorzano, como presidente. En los hechos, los militares manejaban el país, pero la fachada afuera era se él, veía ¿no? bien. Entonces le tocó una situación del diablo al pobre señor José Luis Tejada Sorzano, que le fue obviamente muy mal porque era inmanejable la situación, y él se daba cuenta de que los militares lo podían sacar, igual que lo habían puesto, lo podían sacar en cualquier momento, ¿no? Entonces llega el momento y él sabía que el golpe iba a ser hoy o mañana, probablemente mañana. Entonces el último día, dice, sacó en su cajita sus cosas, sacó su sombrero y su bastón y se fue a su casa porque sabía que en la noche iba a ser el golpe de Estado. Se fue a su casa, todo era muy cerquita en La Paz, en esa época era solamente en el centro, entonces fue a su casa y efectivamente al día siguiente, que era domingo, tocan la puerta unos militares de su casa, ¿no? Dicen, ¿está el señor Tejada Sorzano? Y abre el mayordomo, dice, el señor está durmiendo, pide que por favor vuelvan más tarde. Entonces se van y el que estaba dando el golpe era Germán Bush en el Estado Mayor, ¿no? Y dice, carajo, vayan y sáquenlo a ese gordo de mierda, ¿no? Entonces tienen que regresar y volver a tocar la puerta. Y es entonces cuando recién le dan el golpe de Estado. El tipo dice, sí, está bien, o sea, voy a firmar el papelito donde está, ¿no? Ese tipo de historias tan sabrosas, tan bonitas. No creer. Sí, sí, sí. No. Y hay otra preciosa cuando, por ejemplo, la transición de la presidencia a... ¿cómo se llamaba? Saavedra. El presidente Saavedra en 1920. En todo caso, Saavedra da su golpe de Estado, Bautista Saavedra, da su golpe de Estado, se hace con el gobierno y le tiene que comunicar al embajador de Bolivia en Francia que tiene que entregar la embajada y los archivos de la embajada al nuevo embajador designado, ¿no? Eran absolutamente rivales. El embajador en Francia era el expresidente Montes, Okay. ¿ya? Ismael Montes. Eran absolutamente rivales, dos caudillos paseños así de mucho, mucho peso. Entonces, telegrama de Saavedra, por favor, sírvase a entregar la embajada a fulano de tal. Y el otro le dice, no voy a entregar nada a nadie que no sea designado constitucionalmente y este señor no lo es. Entregue los archivos, no me da la gana. Entregue, carajo, no me da la gana. No le entrego a nadie, no entrego nada. Por telegrama. Por telegrama, sí, sí, sí. Hasta que finalmente, claro, no tenía la mano ganadora el pobre señor, el señor Montes, ¿no? Entonces se ve obligado a entregar de todas maneras, pero ese intercambio es absolutamente delicioso. No, me imagino. Delicioso. Incluso hay historias, y me gusta mucho ver eso, sobre todo cuando hacen películas o algo, que la historia es real, pero si fuera ficción sería un mal guión. Porque uno diría, no qué ridículo es que vayan y vuelvan a tocar la puerta de nuevo. Sí, uno, sí, si sí. es una ficción, dice, qué mal guionista. Sí, Pero sí, como sí. es una historia real, se Sí. vuelve increíble. Sí. Y ahí te iba a preguntar sobre tu proceso, tanto de escribir, te sientas, tienes algún ritual y algo, y también sobre tu proceso de investigar, porque me imagino que son dos roles, tienes que poner sombrero investigador, sombrero escritor. O sea, ¿cómo manejas cada uno de esos roles? Ya. A ver, sobre el proceso de escribir primero, una vez que ya tienes todo el material, o por lo menos una masa crítica del material, ya puedes empezar a escribir.
En mi caso, lo que sucedió es que yo tenía un trabajo a tiempo completo, yo trabajaba en Naciones Unidas, pero era un trabajo que, a diferencia de los medios de comunicación, que te absorben absolutamente todo tu tiempo libre, este era un trabajo normal que me daba tiempo libre suficiente para escribir. De todas maneras, no es el tiempo suficiente como tú quisieras, ¿no? Es decir, porque si me dieras el tiempo suficiente para escribir un libro, yo he escrito un libro en 6 meses. Pero cuando yo trabajaba en Naciones Unidas, escribía un libro cada 5 años. Claro. Por esto, porque tenía que encontrar el tiempo para escribirlo. Lo primero es cuando emprendes la primera vez un libro, es cuán diferente es de escribir un ensayo corto o un artículo, ¿no? Porque un artículo lo terminas en un día, en una hora, depende. Y de pronto tienes algo que es pues de muy largo aliento. De muy largo aliento, y no te das cuenta de en qué te estás metiendo, ¿no? Y no te la crees hasta que tienes 100 páginas escritas. Una vez que tienes 100 páginas escritas, dices, oh, caramba, he logrado algo. Pero incluso así, tienes que llegar a un momento en que alcanzas la masa crítica de escritura. Y en ese momento llega el momento de la obsesión, en que no puedes pensar en otra cosa, no puedes leer otra cosa que no sea lo que está relacionado con tu libro, y te metes absolutamente con los personajes, ¿no? Y eres parte de la trama y eres parte de lo que estás escribiendo. Y en ese sentido, ¿tú tienes algún cuadrito, tienes un Excel o está todo en tu cabeza? O sea, ¿cómo estructuras esa parte? Porque cada libro es diferente. No, he tenido un libro en el cual he tenido un Excel porque tenía muchas fuentes de diarios, de periódicos, y tenía quién, cuándo, dónde, ¿no? Con un cuadro para hacer ahí las comparaciones. Que esté en mi libro Tan lejos del mar. Pero después lo tengo todo en la cabeza, pero todo está anotado, está en diferentes documentos, ¿no? Tú sabes que tal información está en este documento, tal otra está en este otro documento, que tú has hecho ya unos borradores. Entonces, un poco copy-paste y luego vas dándole forma a las cosas. ¿Y escribes en compu, en mano? No, en computadora. Sí. No, imposible escribir. Al principio, cuando hacía mi investigación, iba a los archivos y tomaba notas a mano, ¿ya? Y esa es una parte del trabajo que es muy importante. Ir a los archivos, encontrar los libros, los documentos, entrevistar a la gente, transcribir todas las cosas, ordenarlas, sistematizarlas, ponerlas en archivos diferentes donde tú sepas dónde está qué. Y eso te puede tomar mucho, mucho tiempo, ¿no? A veces el problema que yo tengo ahorita con el libro que estoy escribiendo es que tengo demasiada información y tengo que discriminar. Porque si pones demasiado, también es un problema, ¿no? Tengo un libro de un gran investigador, historiador inglés, que se llama El Imperio de Felipe VII, de Felipe II, que tiene demasiado detalle. Demasiado detalle, ¿no? Es decir, ya no es agradable leer eso porque ¿qué tiene que ver esto, no? Entonces tienes que realmente saber discriminar ahí. Y si hay algo que a mí realmente me encanta, uno de los lugares y cuando soy más feliz es cuando entro a un archivo y huelo el olor a papel viejo. Claro. No sabes el placer que me da. Uno de los lugares favoritos en el mundo es el archivo de la vicepresidencia, que es que está al frente de la alcaldía en la ciudad de La Paz, ¿no? Era originalmente el Banco Central, y donde están los libros y los documentos viejos es donde estaba la bóveda. Entonces, para entrar, la bóveda obviamente está abierta, es una de esas cosas redondas, así con una pared así gruesa de acero, y ahí adentro están las cosas. Y ahí, claro, es un olor a papel viejo que es maravilloso. Y llego ahí y para mí es lo que en inglés se diría bliss, ¿no? Es la dicha. No, comparto totalmente. Me encanta. Y además tener en tus manos un papel, un documento que en su día ha estado en las manos de el personaje sobre el cual estás escribiendo, ¿no? Eso es increíble. ¿Y cómo es tu proceso? Yo siempre hablo con la gente porque muchas personas ven la típica frase de tener un hijo, sembrar un árbol, ¿no? Escribir un libro. La gente ve escribir un libro como un logro, y justo la gente me pregunta, eres súper joven, escribiste un libro y todo, ¿cómo fue? Yo siempre digo, horrible. O sea, mi proceso de escribir un libro fue horrible. La gente me dice, ¿vas a volver a escribir? No. O sea, no. Era una idea que tenía que sacar de la cabeza y ya. Tu proceso, o sea, obviamente es un proceso de esfuerzo, tienes que sentar, tienes que investigar, pero mientras estás haciendo,
¿qué porcentaje dirías que es como, ay, qué rico es hacer eso versus, Dios mío, ¿por qué Sí, no hice lo que mi mamá dijo? Podía, sí. o sea, ¿qué tanta dualidad hay Uy, entre el sufrimiento y el disfrute? em, es que es bien complicado, porque al final del día, cuando tú ya tienes el libro, es la satisfacción suprema, pero mientras lo estás escribiendo, a mí me pasaba, y me pasa, que llego a tener incluso dolor físico, ¿no? Mientras lo estoy escribiendo, porque estoy sentado demasiado tiempo y veo por la ventana y veo ahí sol, chicos jugando, mis amigos yendo a Sí, la parrilladas, y vida así la pasando por vida tu ventana. pasando, ¿no? Y yo estoy escribiendo porque tengo que terminar y tengo que terminar. Y ese es un proceso de disciplina. Por una parte me duele, por otra parte quisiera estar ahí, pero sabes que también lo estás disfrutando por mucho que te esté doliendo, ¿no? Entonces, Medio masoquista la sí, 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 relación. sí, sin duda alguna. Pero una vez que terminas, claro, es como parir un hijo, ¿no? Es decir, tener un hijo y lo amas profundamente. Lo No, amas total. profundamente. Y más interesante aún todavía, o sea, esos son tus propios hijos. Pero así como tienes hijos propios, puedes tener hijos adoptivos. Yo tengo libros adoptivos, ¿ya? Son libros en los cuales yo he contribuido a elaborarlos. Por ejemplo, hay un libro de Pablo Stefanoni, que me gusta decir que lo hemos escrito juntos. Yo sé que la han tenido también otros colaboradores, ¿no? Que se llama no es los anarquistas, los insatisfechos del centenario, no me acuerdo cómo se llama. Es un libro maravilloso de historia sobre la época sobre la que yo escribo, que es el primer tercio, la primera mitad del siglo XX. Es uno de mis libros adoptivos. Y los libros que traduzco también son mis libros adoptivos, ¿no? Porque terminas reescribiéndolos de cierta manera, no con la misma profundidad con la cual los escribe el autor, pero los estás reescribiendo de cierta manera. Entonces también te sumerges No. muchísimo, Y muchísimo. hay una diferencia brutal entre libros bien y mal traducidos. La gente que no habla dos idiomas, perdón Alex, la gente que no habla dos idiomas no se da cuenta. Sí. Pero es lo mismo que ver una película mal subtitulada o es como Exactamente. traducir una expresión, o sea, Exactamente. no tiene nada que ver, o sea, no era eso lo que se quería decir, o Sí, sí, sea, sí, 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 sí. hay mucha diferencia. Y donde más lo podemos ver, es en un mal doblaje, por ejemplo, ¿no? El Discovery Channel, por ejemplo. Los malos doblajes de Miami son pésimos. Qué pena que da todo eso. Por Dios, me da una rabia. Sí. Y en ese sentido, ¿cuáles libros son para ti como que obras maestras, así que toda la gente debería leer? De cualquier género. Uy, no, es que No, me imagino que sí. es imposible, pero Sí. los que se te vengan a la mente, así, dispararlos nomás. Libros que todo el mundo debería leer, es que son cosas que a mí me gustaría que todo el mundo supiera, obviamente. Mi libro favorito, el que me ha inspirado la forma en que yo escribo actualmente, es este libro que se llama Dreadnought, ¿no? Que no siquiera tiene traducción, vendría a ser algo así como Temerario, ¿no? Que es el nombre de un acorazado, que es un libro de historia que te narra la historia, la relación entre Gran Bretaña y el Imperio Alemán desde la Reina Victoria hasta que estalla la Primera Guerra Mundial. Y es una relación básicamente entre la Reina Victoria y Bismarck, con muchos otros personajes de por medio, que es fascinante. Casi un Game of Thrones real. Así, Exactamente, exactamente. Ese me fascina, ese me parece increíble. Otro libro que es como yo quisiera haber escrito, que me inspiró también como escribo actualmente, es la biografía del Che Guevara, una vida revolucionaria de John Lee, ¿cómo se llama? Anderson, John Lee Anderson, sí. Entonces, esos libros que me parecen así espectacularmente buenos. Y a nivel de autores, o sea, gente que escriba, que tú dices, ese tipo es un talento innato para escribir. Mira, no vas a creer. Me gustaría mucho escribir Paulo un Coelho, libro. no. Mentira. Oye, no vas a creer, pero es un tipo que escribe con French fog y todo, Ok. ¿no? Pero que me encanta cómo escribe, porque es un erudito y llena de frases eruditas y te desvía por aquí y por allá, pero te pinta una cosa así muy tupida y a la vez muy, muy, muy fructífera, muy, muy hermosa. Es Regis Debray. Regis Debray, que fue
el intelectual francés que acompañó al Che Guevara y que luego fue asesor de Castro y de Allende. Es un tipo que escribe de una forma magnífica, que me encanta cómo escribe. Sí. No, si algo saben hacer es narrativas, Sí, ¿no? sí, O sea, sí, sí, storytelling, sí, o sea, sí, eso sí. creo que ha sido... Porque además escribe introspectivamente, pero mostrándote las cosas así. No, eso, con muchas referencias intelectuales. Me encanta, me encanta. ¿Y cuál rasgo crees que es ese que comparten los malos escritores? O sea, hay un denominador común como toda persona que escribe mal comete ese error. Los que tratan de explicar demasiado cosas. ¿No? Es decir, para contarte una historia tratan de explicarte, como la canción El Explicado de Lelutier. Ah, ok. ¿Ya? Ese es un mal libro, o sea, ese tipo de Sí, relatos. porque no deja malo. nada a la interpretación Exactamente. o al descubrimiento, ¿no? Exactamente, sí, sí. Cuando tratas de explicar mucho las cosas, ¿no? Y ahí yo te voy a preguntar algo, sobre todo, por ahí tiene algo que ver con la historia de Bolivia, Latinoamérica. ¿Por qué la gente lee tan poco? O sea, ¿crees que tiene algo que ver con el clima? Yo ya traté de hacer varias teorías de que, no sé, la gente en Europa hay invierno, entonces pasa más tiempo. No sé, pero es increíble lo poco que la gente lee en Latinoamérica. Sí. No, hay gente que tú entras a una tienda y la pobre persona se está aburriendo a muerte y no sabe qué hacer y cuando podría estar leyendo, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con el colegio, tiene que ver con cómo alientas la lectura en el colegio, sobre todo. O sea, pero incluso yo, que estaba en un colegio privilegiado y todo lo que tú quieras, ¿cómo te hacen leer los clásicos? ¿No? Es decir, llegas a primero medio, que era como se llamaba en mi época, primero o segundo de secundaria, y te dan a leer la Ilíada y la Odisea, que son textos complicados y difíciles y no te van a gustar pues cuando tú tienes 15 años, ¿no? Comparto. Obviamente, ¿cómo? O sea, ¿qué vas a leer? Deberían darte más bien al revés, o sea, comenzar por cosas contemporáneas, Sí, si te gusta Harry Potter, claro, anda muy leyendo. actuales y luego vas avanzando hacia la Odisea. Aquí te las dan al revés, ¿no? Bueno, por lo menos en mi época, ahora no sé si Claro. te darán No, siquiera eso. A mí me ha pasado lo mismo Sí. y comparto, creo que ese es uno de los problemas, no sé. Y incluso hoy, o sea, hay un libro que hasta la gente va a matar, pero ya lo he intentado leer más de una vez y no pude, fue 100 años de soledad, por ejemplo. Yo sé que es un buen libro y todo, pero... Ya. Y es súper entrete, pero es denso. O sea, es denso y todo, y es como... Yo que no leo casi nunca novelas, he leído pocas novelas, poca ficción, siempre trato de leer más textos de trabajo, ese tipo de cosas, más libros de trabajo, pero me cuesta mucho. Y algo que a la gente como creo que le aleja de la lectura es sentir que tiene la obligación de leer ciertos libros. Por supuesto. Entonces, me tomó, no sé, 25 años aprender que si un libro no me gusta lo puedo dejar. Claro. Es como, ya no me gustó. Claro, o sea, claro, eso me pasó con un libro de Jeff Bezos, no lo Sí. compré. Se llama Crea y Divaga. Puta, no. Allá. No me gustó. Claro. O sea, yo lo compré y dije, antes lo hubiera terminado entero y eso me hubiera quitado tiempo, espacio, esfuerzo de leer un libro que sí me gusta. Exacto. Yo tengo infinidad de libros que están ahí con el marcador al medio del libro, que no hemos ido mucho más lejos. Claro, no, eso es completamente cierto. Pero la gente cree que eso está mal. Sí, es como, sí, no me gusta leer por eso o por ahí, no sé. No, vas a otra cosa, pues. Next, ¿no? Y sin mencionar el tema del hábito, ¿no? Yo siempre digo, ver una serie en Netflix es mejor que leer. O sea, entonces, tú tienes que, como digo, priorizar la lectura. Entonces, yo siempre digo, yo no estoy viendo nada en Netflix, pero tampoco estoy leyendo. Porque siempre digo, si tengo el tiempo, voy a leer. Y ahí si ya leí, veo algo en Netflix. Porque es mucho más, no sé, entretenido muchas veces o es mucho más como... estimulante, ¿no? Tiene sonido, tiene video, tú puedes estar tirado en el sillón, no sé. Pero es diferente el esfuerzo mental que haces, ¿no? Claro, un muy buen amigo mío, a quien quiero y respeto mucho, dijo, Netflix y las series son la nueva narrativa, son la nueva forma de literatura, ¿no? Digamos, de alguna forma reemplazan a la literatura. Lo cual, de cierta manera, es cierto. Yo veo en Twitter, por ejemplo, cómo la gente se recomienda cosas o va comentando constantemente y la gente pasa mucho tiempo viendo series. Pero creo que en última instancia eso es, no sé... Es entretenimiento. Sí, es entretenimiento más que cultura y creo que terminas perdiendo el tiempo, ¿no? Yo no puedo ver una serie larga, he visto muy contadas series largas que tengan X número de temporadas, porque siento que puedo estar haciendo otra cosa, ¿no? Necesito estar escribiendo, produciendo algo y digo, mientras ustedes están viendo esto, yo estoy produciendo esto, ¿no? No, comparto al 100 porque uno, más allá de sentir la culpa de estoy perdiendo el tiempo, a mí me queda, aunque veo una buenísima serie, Chernobyl, esa que he visto, histórica y todo bien producida, yo siento que
no aprendes de una serie. Te pueden contar exactamente la misma historia. Yo creo que la velocidad de la narrativa audiovisual no te permite absorber. Entonces, claro, cuando estoy leyendo, es diferente. Es como, tengo tiempo de leer, luego eso se golpea dentro de mi cabeza, golpea en todos lados, y es como, conecto eso con eso. Wow, o sea, es como, a veces incluso tengo que parar, o sea, Yamile ya está medio dormida, y yo, mi amor, escucha eso. Y tengo que leer ese pedazo. Claro. O sea, te da tiempo de charlar contigo mismo Sí. acerca de lo que está pasando. La película no. Sí. Y eso que amo las películas, veo, me encanta, no estoy diciendo que uno es mejor te, que otro. te obliga a pasar a la siguiente cosa, Claro, y a la siguiente, no la te da siguiente. tiempo de pensar en lo que pasó. Bueno, y es que hay tantos procesos de captar las cosas, ¿no? Tú puedes leer un texto y simplemente leerlo para ti, y vas a tener un proceso completamente diferente de captarlo si tú lo lees en voz alta. Eso es completamente diferente, y luego va a ser diferente si además no tomas notas de las cosas, ¿no? O lo copias. Las tres formas son diferentes de captarlo, ¿no? Y vas a captar diferentes cosas. No, y eso es algo, la típica, ¿no? La gente muchas veces idolatra los libros. Yo pasé de, ay, los libros, ¿no? Hoy día todo lo que sé yo, los últimos 30 libros que he leído están rayados. Claro. Están rayados. No, todos, o sea, sí. de, no, eso voy a marcar, aquí voy a anotar lo que he pensado. E incluso he entrado en un momento ahora, no sé si te ha pasado, de volver a leer. Antes yo sentía como pérdida de tiempo, es como, hay tantos libros por leer, voy a volver a leer un libro que ya leías. Era como duplicar un esfuerzo. Y lo volví a hacer, y es una de las mejores cosas que me ha pasado. Sí, porque uno además vuelve a los buenos libros que se acuerda, ¿no? Y yo rayo mucho mis libros. Yo rayo mucho mis libros, todos. Tengo mi lapicera especial. Y al principio lo hacía con pluma fuente, ¿no? Y con marcador, pero ya me da cosas, quedan como muy sucios. ¿Y tú crees que cualquier persona debería escribir? O sea, ¿tú crees que debería ser una obligación, no sé, realmente el tema de tener un hijo, sembrar un árbol, lo que sea, todas las personas deberían intentar escribir un libro? Ya sea del tema que sea, de poemas, de historias, de su vida. Es que hay gente que es negada para escribir, pues. No puede escribir. Yo tenía un pariente lejano, cuando yo trabajaba en el periódico, que me mandaba sus artículos y yo no se los publicaba porque eran terribles, pues, ¿no? Era imposible, no podías ni corregirlos, era incorregible, no podías, mucho menos publicarlos. Y él me decía, ¿pero por qué no me publicas mis artículos? Yo le decía, ¿sabes qué? Tienes que aprender a escribir sujeto, verbo, predicado, otra vez, ¿no? Porque de esa forma así no te lo puedo publicar. Y así hay mucha gente que no tiene idea mira, yo que corrijo exámenes y corrijo ensayos, es una tortura cuando una persona no sabe leer, no sabe escribir, claro. Terrible. No, y eso, justo Stephen King en ese libro, mientras escribe, habla de todo escritor independiente del género necesita tener su caja de herramientas. Y hay ciertos temas que componen esa caja de herramientas. A mí me cuesta muchísimo, pero desde grafía, o sea, de realmente saber leyes gramaticales, hasta, no sé, saber la diferencia de una narración, de una crónica. Entonces, esa caja de herramientas muchas veces depende de tu bagaje, incluso de educación familiar, ¿no? Sí. García Márquez describía el proceso de escribir como un proceso de orfebrería. Okay. Orfebrería, ¿no? Así me parece hermoso. O sea, tú estás con tu lupa ahí haciendo la joyita. Y claro, creo que es completamente cierto. No, él tiene una historia, y creo que fue con Señales de Soledad, que me gusta mucho, probablemente ya la hayas escuchado, que fue cuando él envía el manuscrito a la editorial en Argentina. No sé si escuchaste esa historia. A ver. Es brutal. Él había escrito el libro completo. Sí. Y estaba en una situación económica miserable. Así la esposa lo mantenía y les faltaba de todo. Tuvo que vender la licuadora, la plancha, ¿no? O sea, estaba en una situación muy dura y tenían que enviar el manuscrito a la editorial a Argentina. Está en Buenos Aires, entonces de Colombia a Argentina. A Sudamericana. Llegan al correo, ¿no? A postales, oficinas postales de correo, y no les da la plata para enviar todo el libro. O sea, no tenían la plata para enviar el manuscrito completo. Sí. Y bueno, ¿cuánto tenemos? Nos da para enviar ese pedazo. Listo, enviamos. Y enviaron la segunda mitad. No mandaron el comienzo del libro. Sí. Y aún así, solo con la segunda mitad, dijeron, eso va. Sí. Y hay otros casos, por ejemplo, de Stephen King, justamente, que para mí es un tipo que escribe loquísimo, pero me encanta cómo escribe. En lo personal, aunque no es un género que me gusta mucho. Y él tiene una historia cuando él hace Carrie, que al final del día fue lo que él le sacó de pobre o realmente lo lanzó como escritor. Carrie, su esposa lo alza del basurero. Él la escribe completa y su esposa lo alza del basurero. Y en ese entonces, él trabajaba en la lavandería de un hospital. Yeah. O sea, era un momento económico muy duro para eso.
Y él escribe Carrie la bota y la esposa, medio que acomodando la casa, la encuentra en el basurero y lo lee. Y le dice, eso está increíble, aunque tú tienes una visión equivocada del periodo menstrual de las mujeres. Y lo retroalimenta, le dice, mira, eso puede ser así, así, así. Listo, agarra el libro, el tipo va, lo mejora o agarra los comentarios de su esposa con una visión femenina acerca de la menstruación, de lo que es ser joven en un colegio, etc. Y lo vuelve a enviar. Meses después, él está saliendo de su casa con su hija que estaba con fiebre a pedir dinero en la calle. Porque no tenía para comprar la medicación. Sí. Y literalmente en la puerta suena el timbre. O suena el teléfono, el timbre del teléfono. Cuando el tipo entra, hola, soy tal de tal casa editorial, te cuento que vamos a comprar los derechos de Carrie por $250,000. O sea, hay unas historias en el proceso de escribir. Increíble. Y acá entro con la parte comercial porque escribir generalmente es ingrato. O sea, los bestsellers son contados. O sea, siempre hablamos con Alex acerca de hay ciertas cosas que el esfuerzo y el resultado no están para nada correlacionados. Sí. Creo que escribir es una de esas, ¿no? Sí. Es un proceso que, sobre todo económicamente, es muy ingrato, sí. A no ser que le pegues un bestseller, una novela, pero son las raras excepciones. Sí. Oye, mira, y yo gracias a Dios no he tenido que sufrir aquello de los rechazos editoriales. Mi proceso fue bien diferente. Yo terminé de escribir mi libro, el primero que era El general y sus presidentes, que lo hice revisar con dos grandes historiadores o dos personas que sabían mucho del tema. Uno fue Mariano Baptista y el otro fue don Héctor Ormachea, que fue rector de la UMSA. Y cuando Ormachea me devolvió mi libro, me dijo estas palabras exactamente. This is a major work, me dijo. Wow. ¿No? Sí. Así que eso me dio tranquilidad, mucho aliento. Pero no sabía a quién entregarle, cómo hacer el proceso de publicación. Y tengo mi buen amigo José Antonio Quiroga de Editorial Plural. Le dije, he escrito esto, a ver qué te parece, ¿no? Entonces él agarró, hizo así el libro y dijo, te lo publico. Está buenísimo. Sí. Qué buena historia. Fue así. Porque, bueno, la verdad es que, modestia aparte, es un muy buen libro. O sea, ese libro. Y además no eras que me voy a inventar cualquier cosa, no es que eras amo de casa, claro. Y ahora quiero hacer un libro, ¿no? O sea, ya tenías una trayectoria, o sea, la gente ya venía a tu forma de escribir. Ahora, necesitaba una contraparte porque las primeras ediciones, la editorial Plural nunca las edita sola, sino que alguien tiene que compartir el riesgo. Yo no estaba dispuesto a pagar para que me lo publiquen. Fui a la embajada alemana, como se trataba de un libro con temática alemana y tenían un presupuesto, me dijeron, sí, nosotros te co-publicamos. Entonces, la primera edición es una coedición. Cool. Pero después ya mis otros libros fue simplemente, tengo el libro, venga. ¿Y siempre has tenido libertad en ese sentido con las editoras? Yo voy a publicar lo que quiero, o ellos hacen algún tipo de filtro. Siempre hacen una lectura de corrección, digamos, ¿no? Claro. Nunca ha habido cambios sustanciales de ninguna manera, ninguna manera. Ahora estoy en otro proceso que ha sido más complicado. He estado buscando una editorial internacional porque siento que es necesario dar ese salto. Y ha sido mucho más complicado encontrar. Yo estaba siendo demasiado ambicioso con mi socio y amigo Raúl Peñaranda. Estamos escribiendo juntos un libro y nuestra idea era publicarlo primero en inglés. Para lo cual nos conseguimos una traductora. Escribimos varios capítulos de un libro, no voy a decir cuál ni por qué, de un libro X, y lo mandamos a nuestra amiga traductora, nos lo tradujo, conseguimos un representante en Nueva York de una oficina muy importante, nos aceptó nuestro proyecto, nos ayudó a delinearlo muy bien, pero nuestra idea de publicarlo primero en inglés para llegar al gran mercado no funcionaba porque uno no es nuestro idioma, nuestra traductora no era la traductora de una casa editorial, entonces eso no estaba funcionando. Fue bien complicado y nos tuvo frustrados durante un par de años hasta que acudimos con nuestro manuscrito en español a una gran editorial mundial y lo presentamos y nos aceptó. Qué cool. Y estamos en el proceso de escribirlo. ¿No? Todo lo que ya has dicho que es escribir. Estamos en el proceso de escribirlo. Es un tema muy interesante, muy universal, muy humano. Qué cool.
que esperamos poderlo publicar el 2022. Sí, sí, ¿No? sí. Brutal. Sí. Y una consulta, ¿tú has tenido en tu proceso editores? ¿Has trabajado con editor? ¿Es un editor tuyo de confianza o has sido de los editoriales? ¿Cuál es tu relación con tu editor? A ver, primero, todos mis libros yo siempre los hago revisar con alguien que sepa sobre el tema sobre el que estoy escribiendo. Por lo menos 2 o 3 personas más. Entonces, a veces hay cambios sustanciales que hay que hacer porque me he equivocado en algo o he escrito mal o lo que sea. Yo, en ese sentido, si algo que me ha enseñado al trabajar en un periódico es que lo que tú escribes no es lo definitivo, porque no necesariamente está perfecto. Yo conozco autores y autoras que dicen, a mí no me tocas ni una coma. No, yo no soy así. No. A mí me corriges todo lo que haya que corregir para que la cosa salga bien, ya sea en contenido o en la forma del lenguaje. Entonces, por una parte eso. Entonces, cuando yo entrego el manuscrito a un editor, está ya corregido por peers. Ok. Y el editor de todas maneras tiene su propio corrector, ¿no? Entonces lo que puede encontrar, y de todas maneras se encuentran errores, se siguen encontrando errores. Entonces, y yo me imagino que con la editorial internacional va a ser todavía más estricto. Yo creo que nos van a decir, esto tienen que hacerlo más fluido, o esto tiene que aquí tiene que haber más diálogo. Si así tiene que ser, así tiene que ser, porque quiero que salga un libro bien. No, a una escala mucho más pequeña. Yo lo mencionaba porque en mi caso son mucha diferencia. O sea, Pablo Jove, que es loco porque no era editor y yo no lo conocía, pero me encantaba cómo escribía en Facebook. Y yo le pongo un inbox, le digo, hola Pablo, ¿cómo estás? Me llamo Amples, ¿no quieres editar mi libro? Fue así, fue una cosa de locos. Y si el libro no es pésimo, solo es regular, es porque él lo logró mejorar muchísimo. Ha sido parte del proceso, pude hablar con él, ha sido fundamental. Y él justo está por lanzar su libro, que él es un español que vino a trabajar en Bolivia. Creo que se va a llamar Boliviano por accidente. Porque tiene unas historias así increíbles y al final una de ellas es que lo hicieron nacionalizarse. Le contaron que no, más fácil que sacar la visa de trabajo, nacionalizarte. Y se nacionalizó Bolivia. Tiene unas historias, o sea, me muero por leer su libro y ha sido fundamental en el proceso, ¿no? Más allá de revisar, no sé, no es mi idioma el español y cometí la locura de escribirlo en español. Aún no sé si fue bueno o malo, pero él me ayudó muchísimo, no solo con la parte, obviamente, corrección de estilo y texto, sino con el mismo proceso de escritura. Ha sido genial el trabajo. Sí. Bueno, la otra cosa que es importante con los editores es la ley del libro boliviana, que tiene más de 100 años, y esto siempre ha sido así, y además se parece a todas las leyes del libro en todos los países del mundo, es que el escritor recibe entre el 5 y el 10% de lo que vende el libro. ¿No? Solamente el 5 o el 10%. El resto va al editor porque el editor tiene gastos de operación, de construcción del libro, digamos, ¿no? Entonces, es realmente muy poco lo que recibe el editor. Y en un mercado como el boliviano, te imaginarás, ¿no? Creo que la lectura per capita sigue siendo menos de 0 punto algo. Sí, es decir, aquellas personas que nos vean o nos escuchen y crean que uno puede vivir de escribir, pues no es así, ¿no? O sea, yo de los 5 libros que he escrito hasta ahora, en total habré recibido $10,000, ¿no? Es lo que digo del output. Sí. O sea, el esfuerzo, la investigación, a el lo trabajo, largo, las habilidades que se necesitan desarrollar para escribir esa cantidad de libros. Exacto. Versus el output es una locura. No, es una locura. O sea, no puedes vivir de eso, ¿no? Y los casos dramáticos, por cierto, de escritores que han muerto en la pobreza, en Bolivia es terrible, ¿no? Es terrible. Estaba leyendo, Mariano Baptista acaba de publicar un libro que es sobre Raúl Botello González, que era un muy buen escritor boliviano, que fue diplomático, pero que no pudo hacer, digamos, carrera ni culminar y terminó viviendo de sus libros, terminó pues en la pobreza, mal. Y así hay tantos otros, Medina Celi, ¿no? En pobreza total. Entonces, uno solamente puede escribir si es que lo hace como side project, claro. ¿No? Pero no puedes vivir de escribir. En Bolivia no puedes. No, yo creo que incluso en muchas partes, ¿no? Porque lo que pasa muchas veces son esos sesgos de excepción, no sé, ves la autora de Harry Potter o el padre rico, ves esos casos, sí.
pero hay 5 o 6 Claro, bestsellers al año. claro. O sea, es casi como Claro, hacer un hueco y que te salga... Y es una cosa de escala amplias, ¿no? Porque Es verdad. mis libros han sido bestsellers, todos mis libros han sido muy exitosos. Para ser libros de historia, ¿no? Son libros que se han vendido así como pan caliente. ¿No? Y así y todo, no significan nada económicamente. Claro. Nada, nada de nada, ¿no? Y eso pasa también, o sea, yo veo, por ejemplo, a través de la cultura, creo que el único país que he viajado y digo, wow, aquí la gente lee en Latinoamérica es Argentina. Sí. Es el único que he dicho... Colombia probablemente también. Pero hay una cantidad infinitamente menor de librerías. Ya. Y yo digo más por un indicador, a mí me gusta mucho observar, ver poca gente con libros. Ya. En Argentina vi mucha gente cargando libros, Ya. ya sea, y no libro de que estoy al colegio, sino la persona está en una banca, está en una plaza, el taxista tiene su librito metido ahí, Ya. o sea, se nota que hay una cultura de lectura. Ya. O sea, eso, aunque en Brasil, por el volumen de gente se vendan muchos libros, poca gente lee también, proporcionalmente. Entonces, acá ni que decir, acá sacas un libro, yo aprovecho, hay unos trámites que tengo que hacer en el banco, siempre leo un libro, y ese año, infelizmente, leí poco, pero más bien gracias a las largas filas, he podido leer incluso en 2 idas a un banco un libro, así de Claro. en 4 horas y Claro. 6 horas, un libro chico, Claro. 180, 160 páginas. Sí. Y realmente cuando sacas un libro es como, es una aberración, o sea, la gente no sabe si mirar de ese tipo es raro o es psicópata Sí, sí. o que envidia un libro porque no puedes sacar tu teléfono, sobre todo en el caso del banco. Exactamente. Yo Entonces, también yo no. siempre llevo el libro al banco. Siempre, siempre, ¿no? Y es porque es desesperante sentarte sin un desesperante. libro y sin el teléfono. ¿Qué haces, no? Mirar la pantallita aquella. ¿Y tú qué piensas del tema de los ebooks? O sea, ¿te gusta leer en Kindles y ese tipo de No cosas? no me gusta. A ver, entiendo perfectamente la conveniencia. Tener 2.000 libros o más en tu Kindle me parece fantástico. Yo no tengo 2.000 libros físicos probablemente, ¿no? Y tenerlos en tu cosita me parece fantástico. Pero no hay nada más hermoso que un cuarto lleno de libros. A mí, yo podría vivir en un cuarto lleno de libros, ¿no? O sea, me gusta el objeto libro y me pasa lo mismo con la música, ¿no? A mí no me gusta Spotify, a mí me gusta tener o el CD o me gusta tener el long play y los tengo y tengo muchos. Me gusta la posesión física de la cosa, ¿no? Es que yo creo que hay 3 temas. Uno, la misma experiencia. Y eso me pasa por decir con mi esposa porque a ella le gusta el Kindle porque dice es más cómodo. Ajá. O sea, yo tengo en una mano, Claro. o sea, yo prefiero el libro físico. Yo siento que mi absorción es menor en el Kindle Ya. porque mi memoria es muy fotográfica y hay libros que yo me acuerdo la página. Yo tengo en mi Sí, mente... ¿en qué lugar está el párrafo? Exactamente. ¿No, sí, Eso sí, sí, yo sí, no sí. logro hacer eso con Sí, el sí, sí. Kindle. ¿Está a la izquierda o a la derecha? Como cuadrantes, ¿no es Como cierto? cuadrantes, Sí, 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 exactamente. sí, sí. Entonces me acuerdo de ese pedazo. Lo segundo, más allá del tema de la experiencia de recargar o no cargar, o un tema de ser técnico, lo que tú decías de tener los libros, a mí me pasa de ver un libro en la pared y acordarme de la idea central de ese libro que ya no lo tenía presente. Entonces, por decir, yo puedo pasar acá rápidamente y veo, no, ese libro, qué buen libro. Sí, Y claro, me pero el acuerdo lomo, de- el lomo es importante. El lomo es Sí, importantísimo. Absolutamente, claro que sí. Y por último, la herencia. O sea, los libros que yo los guardo son libros que yo creo que eventualmente un amigo lea, mis hijos lean. Entonces, es un tema de... Eso es una verdadera herencia. Sí. O sea, yo ya he curado libros que yo creo que te van a hacer una mejor persona, cosas que deberías escuchar o aprender. Entonces, ni el Kindle Oasis de $600 te va a dar eso. Ya. Entonces, Ahora, sin embargo, esa también es una ilusión, querido Amples, porque si hay... ellos no van a leerlo. Sí, sobre todo porque si hay un destino triste que algún objeto tiene, son las librerías, las bibliotecas personales. Las bibliotecas personales son el destino más triste que te puedas imaginar, porque son como tu ADN irreproducible, ¿no? Es decir, no hay 2 personas en el mundo que tengan la misma biblioteca, ¿no es Es cierto? verdad. Entonces, eso es algo que tú te has hecho absolutamente a tu medida. Y hay gente que me llama que porque soy escritor, que yo, señor, ¿sabe qué? He recibido, tengo los libros de mi abuelito, de mi padre que se ha muerto y quiero deshacerme de ellos, quiere venir a buscar. Entonces, claro, tú vas y encontrarás 2, 3 libros que te interesan o X libros que te interesan, pero nunca te vas a llevar toda una biblioteca verdad, porque eso es no cierto. te interesa, ¿no? Es Entonces, y he visto bibliotecas que se pierden
y terminan siendo papel higiénico o no, o papel reciclado porque no interesan. En Alemania, por ejemplo, las instituciones, las universidades, las fundaciones ya no te reciben bibliotecas, ¿no? Y hay lugares de acopio de libros gigantescos donde tú puedes ir y están ahí tirados en montañas de libros. Simplemente puedes ir y buscar si te interesa llevarte una parte de un libro o llevarte los lomos si te Claro, ya es basura. porque ya es basura, ya a nadie le interesa y es una verdadera pena, ¿no? No, me quedé pensando en eso que dijiste, que realmente no hay dos librerías. Claro, no hay dos bibliotecas, o sea, dos personales. colecciones personales. Sí. Y es una locura eso, Sí, ¿no? sí, sí, O sí. sea, podríamos, seguramente eso daría un estudio interesante de definir los rasgos o Sí. a nivel Big Data, yo creo que se podría sacar muchísima información de esos son los libros que ha leído esa persona. ¿Quién es esa persona? Hay unas reflexiones muy interesantes sobre este tema en un libro que se llama Los libros del gran dictador, que se trata sobre la biblioteca de Hitler. Ok. Y ahí el autor hace unas reflexiones con otros autores, entre ellos Walter Benjamin, que era un gran intelectual judío de la época, que escribe sobre los libros, etc. Y las reflexiones de Benjamin sobre las bibliotecas y los libros van más o menos en el tono de lo que estamos diciendo ahora nosotros, ¿no? Es una verdadera pena. O sea, la cantidad de buenas bibliotecas que yo he visto desperdigarse y perderse son una verdadera tragedia. Por ejemplo, por parentescos políticos estoy emparentado con los descendientes de Alcides Arguedas. Ok. Y su biblioteca en última instancia fue donada en parte a la UMSA y en parte a no sé qué otra institución. Pero esa es una biblioteca que ha tenido suerte, digamos, ¿no? Porque otras bibliotecas han terminado, como te digo, en las pequeñas, en los kiosquitos del Mercado Lanza, de la Avenida Montes. Si no, en la basura directamente. O se van a la basura, sí, efectivamente. O viene alguien y te las compra por el peso, y se van a la recicladora y terminan de papel higiénico, literalmente. ¿No? Qué triste. O sea, triste y loco, porque al final del día comparto contigo que no todo lo iba a servir, pero no deja también de ser parte de la historia. Incluso hasta, ya llevándolo a un lado comercial, hay incluso en Nueva York, por ejemplo, hay muchas librerías históricas. Quiero una edición de, qué sé yo, El Príncipe, pero de tal fecha. Claro, o un libro de Churchill, el original. Claro, o sea, son libros que son historia, hablan de historia, pero también ya se volvieron pedazos de la historia. Exactamente. Sí. Y esos son los que más se están perdiendo, me imagino, Sí. porque cualquiera puede sacar una décima primera edición, impreso, Claro. nuevito, pero no son libros históricos. Y ya una pregunta personal. Cuando tú ves la gente leyendo un libro, ¿juzgas la gente? Como por decir, yo sé que toda la gente que lee, cuando ve a alguien leyendo, hace la típica... Para ver qué está leyendo. La típica así de, a ver, sí. Juzgas la gente así como, a ver, ¿qué está leyendo? Es que es muy importante. Incluso una vez me hice reñir en Naciones Unidas porque yo preguntaba a mis entrevistados cuando estaban aplicando para un trabajo qué libro estaban leyendo. Y resulta que era malo porque era invasión de la privacidad. Pero para mí era una curiosidad súper interesante. ¿Lo consideran invasión de privacidad? Sí. A mí se me hace súper importante. ¿No? A mí también, claro, para mí era súper importante. Y a mí me decía mucho sobre la persona sobre la que estuviera leyendo. Así que sí, claro que si está leyendo Pablo Coelho, ¿no? Claro, es como... sí. No. sí. Así no. Pero hablando de eso, ¿tú crees que el género de autoayuda es malo? ¿Qué piensas? Es un género polémico, ¿no? Sí. Me imagino que habrá serios, ¿no? Habrá algunos libros serios sobre ese tema, pero es que es un subgénero tan grande que hay de todo. Debe haber cualquier cantidad de basura. No, en general me parece despreciable. Y es un género muy orientado a lo económico, ¿no? Hay veces me imputa porque yo siento que mi libro quedó en el borde del tema de la autoayuda. Es como... No, o sea, no quiero que sea un libro de autoayuda. Ya no sé si es por un bajazo mental de uno, de autoayuda, no sé. Y hay unos otros cuantos libros que uno ha leído y al final del día son de autoayuda. Cómo hacer que todo te importe un carajo. Es un libro que me gustó mucho. Pero es un libro liviano de autoayuda, pero no sé si a entrar en esos temas de la mente y el secreto y esas cosas ya no, a mí... Claro, pero digamos, hay libros de autoayuda importantes como, por ejemplo, cómo lidiar con la pérdida de un ser querido, ¿no? Me parece súper importante eso. O otro tipo de cosas, cómo lidiar con la depresión. Claro. ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas, pero...
otros títulos ridículos. Pues hay un libro maravilloso de historia de un autor que se apellida Rojo, que se llama El Imperio eres tú. ¿Ya? Ok. Y es suena a libro de autoayuda, pero es un libro de historia fantástico. Y me hacía la burla de eso porque, oye, ¿cómo has titulado ese libro que parece de autoayuda? Pero hablemos de eso porque yo justo, uno de mis grandes arrepentimientos es el nombre de mi libro. Yo siento que ha sido mal elegido porque da mucho espacio para interpretación y creo que uno de mis libros, si no el favorito, se llama Las 48 leyes del poder. Es el peor nombre que han puesto en un libro. Ya. Porque cuando uno lee, Sí. parece que es la autoayuda, ¿no? Uno, tú eres especial. Ya. ¿no? Es un libro increíble porque justo, Alex, ¿me lo puede pasar? Está... A ver. No lo veo de acá. 48 leyes del poder. ¿Lo ves ahí en algún lado? Es rojo. Ese, exactamente. Ese libro tiene algo muy cool. O sea, uno lo ve, el típico, ¿no? O sea, Sí. no está ahí, pero Se ya ve lo bien. estoy leyendo por segunda vez. O sea, estoy comenzando a leer por segunda vez. Pero ese libro cuenta historias muy cooles porque te cuenta dos historias a la vez. Ya. Espérate. O sea, mira que tiene la historia central y tiene en los costados, ya lo voy a mostrar, y tiene en los costados una historia en paralelo. Y lo que el tipo habla es de cómo la gente ha utilizado el poder a través del tiempo. Entonces te cuenta tal emperador de tal dinastía. Es un libro es el libro que he leído que tiene más historias. Tiene tantas historias que hay veces que te las cuentan dos a la vez en simultáneo. Pero el nombre es horrible. O sea, de hecho, me resistí a comprarlo y luego de que una persona me dijera, ese libro no es así, no es como tú crees que es, me encantó así. Y lo volví a comprar porque lo leí por primera vez en Kindle. Y ahí dije, no, voy a comprar y lo voy a leer en segunda vez en físico. Y tiene unas historias Se lo ve así fantástico, ¿eh? brutales. Sí. Pero el nombre es un nombre malo. Y creo que también me pasó y pasó en ese libro. O sea, hoy día, ¿cómo ves en la parte de la industria que tiene que ver con el diseño de portada? Solo lo voy a mostrar aquí en cámara. Ujú, Y con elegir el nombre correcto, ¿no? Entonces, no sé si vaya a ver ahí, Alex. O sea, pero... ¿Más acá? Entonces hay historias que pasan en paralelo, pero ese libro ha sufrido de ese tipo de problemas. Ya. Y sí, ha sido un bestseller, lo que quieras, pero Sí, me acuerdo haberlo visto. menos gente lo ha leído de lo que, Y debería. probablemente por el título, sí. Probablemente por el título. Sí. ¿Cómo ves esa parte de tú eliges tus títulos, tú eliges tu portada? O sea, porque eso es un tema de marketing, ¿no? Al final del día. Sí. El título normalmente lo elijo al final, después de que he terminado el libro. ¿En serio? Sí. ¡Qué cool! Sí. Es como el índice, ¿no? Es decir, el índice lo haces al final, después de todo. Y también yo diseño mis tapas con un amigo diseñador gráfico que se llama Roberto Piñero. Todas las hemos hecho juntos, menos el del último, que era 21 días de resistencia, que ese ha sido, digamos, uno sobre el cual no he tenido tanto control en la tapa. No, tampoco. Sí. Es que en muchos casos, yo te diría, a ver, en la mayoría de los casos ha sido lo último que he puesto el título. Sí. Por ejemplo, el libro mío que se llama Dos disparos al amanecer, no sabía qué diablos ponerle de nombre, no sabía qué ponerle. Y este libro tiene su origen en un artículo que yo escribí en 1999 que se llamaba Dos disparos al amanecer, pero simplemente me rehusaba a volver a utilizar el nombre porque decía, no, todo el mundo ya lo ha debido leer. Obviamente no era el caso, ¿no? Pero tú tenías Sí, eso. yo me resistía a utilizar un Por nombre eso ya estoy equivocado, utilizado. pero es uno de los más famosos, ¿no? Sí, porque, bueno, uno porque es bastante actual y dos porque trata sobre el personaje más famoso sobre el que he tratado, que es Hermann Busch, ¿no? Que es, digamos, uno de nuestros héroes de nuestro panteón nacional. No, eso es brutal porque hay esa sensación, y justo estaba en la Feria del Libro hace unos 2 o 3 días, y eso de la competencia que hay, o sea, el libro tiene que conquistarte al final del día. Sí. Algunas veces llegas con la indicación, no sé, alguien te recomendó, quiero ese libro, pero el todo ahí, y es como vas pasando la mirada, ¿no? Y es como cuando tienes un plato demasiado grande frente a ti y se te quita el hambre, ¿no? De solo verlo. A mí me pasa eso. Voy a la Feria del Libro y termino los primeros días que voy no me compro nada porque
me siento abrumado. Claro. Sí, Yo, sí. yo también siempre tengo Sí. que hacer más de una ida. Claro, sí, Y sí, eso sí, que sí, así sí. en cada ida 6, 7 libros vuelto. Sí, sí, sí. Creo sí, que sí. estoy con una fila de 11 o 18 libros en Ya, fila. ya. ¿Cuántos libros tú lees más o menos en un año? O un promedio de vida, sí. Unos 20 probablemente. Quizá un poquito menos de 20, sí. Pero igual Ma- 20 libros, ¿no? O sea, 20 Sí, así, no, sí, no sí, sí. 20... No, 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 Igual, no, 20 no es fue harto el literal, número. sí. O sea, yo creo que he llegado a leer 20 libros, pero hay muchos libros, sobre todo Sí, el que leo, que pero son libros así, ¿no? De 100 páginas, sí, no, de 150. todo, por supuesto. Y algunos que no los terminas, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Sí, pero la verdad es que tampoco me apuro mucho en leerlos, no soy de los lectores compulsivos que tengo que leerlo inmediatamente. Y lo último que hago es comprarme el libro de moda, digamos, ¿no? Si algo que me gusta comprarme es lo que a mí me gusta y puede ser un libro de hace 50 años. Y si está de moda, pues qué pena si no me interesa. Pues nada, Claro. no necesito leerlo para nada. No, comparto eso. De hecho, a mí muchas veces me cuesta. A mí me gustaría más leer otros géneros, pero me cuesta muchísimo. He leído algunos afuera, por decir que me marcaron, que me encantaron. Perfume ha sido uno de esos. Sí. El Club de la Pelea es un libro que mucha gente no sabe siquiera que es un libro. Ya, ya. Y es un libro brutal. O sea, Ah, leer ya. El Club de la Pelea es un libro corto, pero es un libro espectacular. Ya. Un par de novelas, pero generalmente me centro más en temas... No sé si se pueden decir libros de historias. Por ejemplo, El Creatividad S.A. es un libro donde el tipo que hizo Pixar te cuenta cómo lo hizo. Ah, qué lindo. Entonces, dentro de Ya, todo ya. es un contar cómo fue rehacer 3 veces Toy Story o contar que una vez prendieron fuego los servidores y perdieron una película y gracias a Dios había una VP que estaba embarazada y tenía una copia en la casa. Ah. O sea, hay uno de los Toy Stories que Ya. no tienen respaldos. La única versión era de la vicepresidenta que estaba embarazada en su casa y le pidió, mándame una copia para que lo revise. Uy, caramba. Gracias a eso imagínate. existe Toy Story 2, creo. Imagínate. Entonces, a mí me gustan mucho esos. Sí. No digo que sean hechos históricos, no sé cómo, encerrarlos dentro de un esquema, pero ese tipo de cosas, así como, wow, mira esa empresa o mira ese tipo. Biografías me encantan, Ya, ya. por ejemplo. Ay, me acabas de hacer recuerdo de una historia muy parecida. En el grupo Deep Purple británico tiene un disco de 1969 que se llama Concierto para Grupo y Orquesta, Ok. que lo grabaron con la Orquesta Sinfónica de Londres, etc. Lo grabaron y, claro, se supone que tenían que hacer un tour con ello. Y todas las partituras las tenían en un mismo lugar y alguien se las robó. Se robaron las partituras, todas ellas, no quedó una sola. Entonces nunca pudo el grupo volver a tocar, y lo había grabado en una sesión, pero nunca más pudo volverlo a tocar, hasta que un estudiante holandés se dedicó a escucharlo instrumento por instrumento, ¿no? Cuerda por cuerda, lo reconstruyó completamente, y 30 años después, en 1999, pudieron volver a tocarlo de nuevo. Me estás Sí, jodiendo. sí, 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 mira qué lindo. Es una historia preciosa. Concierto Wow. para grupo y orquesta. Y además es música clásica preciosa. Y de pronto, el momento menos pensado, entra el grupo de rock progresivo, así, con toda su fuerza. Es hermoso. No, qué trabajo, qué oído. Sí, Primero, sí, qué sí, sí, sí. oído. Reconstruir todo. Absoluto, ¿no? Para, casi, o sea. para reconstruir todo lo de una orquesta, impresionante. Sí, sí, sí. Qué paciencia. Wow. Y bro, ¿cómo ves el futuro de los libros? O sea, ¿tú crees que la gente va a leer más, va a leer menos, va a irse a un formato digital o los libros van a terminar consumidos? O algo que veo que está pasando mucho es los libros se han vuelto fuente de inspiración para las empresas que producen películas, series. Sí. O sea, ¿cómo ves, no sé, en 50 años la, Sí. la realidad? Mira, es una buena pregunta, pero un dato interesante es que hace ya varios años que se han cruzado las líneas de ventas de libros digitales versus libros de papel, ¿no? O sea, hoy se venden muchos más libros digitales que libros de papel. Dos, creo que los libros van a tender a ser más delgados, porque Tiempo de atención. el lapso de atención de los lectores se ha ido acortando y sobre todo generacionalmente eso va a ser cada vez más así. Yo mismo, o sea, que a mí mismo que me gusta mucho leer, me pongo cada vez más reacio de leer un libro que tenga 800 páginas sobre algo, ¿no? Me parece demasiado largo para eso. Y me hicieron la propuesta de hacer reeditar uno de mis libros en otro país, pero con la condición de que lo reduzcamos a las partes que sean relevantes para ese país. Le dije, sí, por supuesto, no hay ningún problema. Todavía no se ha hecho, no sé si se hará, ¿no? Entonces, los libros van a ser
van a tender a seguir la tendencia, perdón por la redundancia, de, de volverse cada vez más chicos y más memes, digamos, ¿no? O sea, van a ser más chiquititos y más sustanciales, si tú quieres, lo cual probablemente tiene que haber un límite en alguna parte, o sea, ¿dónde deja de ser un libro realmente, ¿no? Quizás más ilustraciones, más interactivos. Sí, más ¿no? elementos. Sí. Mi libro, no sé si tú lo viste, Amples, el de los 21 días, tiene 250 códigos QR, de modo que tú el libro puedes irlo leyendo y ver las referencias y las noticias. Alex, me lo puedo pasar. Está en la de la... Es el primer libro ahí de la derecha, o sea, en ese cuadrado de abajo. No, en el último de allá, porfa. Ahí, es el primero de la izquierda, ese grueso, con letras amarillas. Esto. No está firmado ni nada, pero lo Ahí tengo. está, mira. Tengo la suerte de leído, ese lo leí en digital, porque el autor me compartió el PDF. Claro. Pero a mí me gusta tener el físico. Y eso me ha pasado mucho con Kindle, de leer en Kindle y pasarlo. Entonces te voy a mostrar acá. Claro. No, vamos a mostrarlo tú, que voy a Perfecto. mostrar tu propio libro. Claro. Ahí voy a buscarme un lugar donde haya varios QRs. Espérate. Eso sí me gustó mucho. Mira, por ejemplo, aquí tenemos 2 QRs en una página, ¿no? Y cuando tú escaneas esto con tu teléfono, entonces tú ves directamente la nota multimedia. El problema de esto es que no tienes ningún control sobre lo que sucede en Internet y de repente alguien puede quitar la nota original ¿no? y desaparece. Abrió una de página 7 que sigue. Exacto. Las 5 irregularidades que Neotech expuso ante CNN. Y está la nota, la entrevista. Exacto. Bueno, en este caso pueden ser notas de televisión, documentales, etcétera, etcétera. Entonces, me han dicho mucha gente que es la primera vez que ve este tipo de cosa y yo lo había conversado con un amigo mío que es productor multimedia, transmedia, que se llama Monte Carlo, que es un catalán. Lo conversamos un poco, le tengo que mandar el libro, que no lo he hecho todavía. Sí, ahora que... Sí. Pero bueno, es una cosa relativamente nueva y novedosa. Es el nuevo pop-up, ¿no? Sí, claro. Yo creo que sí es una manera de hacer con que el lector que quiere profundizarse más en algo pueda hacerlo, ¿no? Y es una forma nueva de poner bibliografía, digamos. Como no hay bibliografía, no hay libros escritos sobre esto, pero sí hay mucho en los medios de comunicación. Entonces es un respaldo bibliográfico lo que hemos hecho básicamente de forma novedosa. Es verdad. ¿No? Y te iba a preguntar algo, porque hablaste de un tema que no es desconocido para nadie y es lo duro que puede llegar a ser vivir de escribir, comercialmente, etc. ¿Tú crees que la calidad o la cantidad de buenos libros que existen fuera diferente si ese fuera un mercado en el cual más gente pudiera vivir de él? ¿Bolivia? Mundo. O sea... Bueno, en casi cualquier otro país, Colombia, México, Argentina, tú podrías vivir de escribir libros. Podrías vivir de ser columnista de un periódico. Okay. ¿No? De hecho, puedes, y los hay. En Bolivia es simplemente demasiado marginal, demasiado pequeño el mercado. Aparte de ser pequeño el mercado en sí, potencial, muy poca gente lee, entonces es absolutamente utópico en ese sentido. Entonces en Bolivia no, pero en otras partes sí. Sí se recuerda, mi abuelo fue el que me dijo, cuando le mostré, ¿no? Y es naturalizado boliviano incluso, le mostré mi libro y todo, me dijo, lo voy a decir en portugués porque es así, rapaz, pensé que você era un cara inteligente, que era como, pensé que eras un tipo inteligente. Yo se quedé así y luego me dice, no, vas a escribir un libro en un país donde nadie lee. Bueno, pero esas cosas quijotescas, es decir, alguien las tiene que hacer, ¿no? No, totalmente. Claro que sí, claro. Pero que yo tengo un tema que es un proceso personal de... Yo no escribí el libro para nadie, yo escribí el libro para sacarlo de mi cabeza. Y es una idea que me persiguió hasta el día... literalmente años. Eso. Y el día que salió, nunca más volví a pensar. Hay veces que me olvido que he escrito un libro. Entonces, para mí fue más un tema de liberación de listo. Ya, chao, se muere esa idea y ya, se acabó. A mí me pasa que sí, no es que los he vuelto a leer, no. Los ojeo de vez en cuando necesito alguna referencia o algo, o por el gusto de hacerlo. Pero nunca
hablo de ellos, ni Claro. ni gira mi vida en torno a ellos, ni los pongo como ícono en mis redes sociales, ni nada de eso, ¿no? Sobre todo una vez que lo he escrito, excepto el primero, que sí hubo necesidad de agregar cosas porque salían nuevas cosas, ¿no? Pero todos los demás no los he vuelto a tocar. No los he vuelto a tocar, no ha habido reediciones, o sea, ha habido reediciones, sí, pero no con adiciones mías. Entonces me olvido por completo. Entonces hoy día me preguntan, sí, pero la Guerra del Chaco, usted que es un experto en la Guerra del Chaco, yo ya no me acuerdo porque ya no me he dedicado más a eso, ¿no? Entonces, Claro. O sea, tienes los respaldos y sí, todo, sí, pero no me dedico. Termino uno y venga el próximo, ¿no? No, te voy a hacer una última pregunta, ya para cerrar. Yo creo que vas a tener que volver en algún momento, porque hemos estado hablando un montón acerca de, obviamente, de escribir, de los libros, etcétera, incluso de los idiomas, y sé que hay mucho más historias por contar. Entonces yo sé que tú eres una persona que va a volver. Yo voy a hacer una temporada en La Paz, Ya. entonces vamos a tener segunda, más para que cuentes todas las historias que conozcas. Entonces te voy a hacer una última pregunta, que es, si pudieras obligar a que cualquier persona del mundo leyera cualquier libro, ¿a quién obligarías a leer qué? Oh. Toma tu tiempo. A Evo Morales le haría leer La diplomacia de Henry Kissinger, Ok. ¿De qué se trata el libro? de Realpolitik, de cómo funciona la política, dónde está, qué cosa en el mundo y cómo funciona el mundo occidental. Ahora, no es que Evo Morales necesite aprender. Evo Morales es un tipo que sabe del manejo del poder de una forma absolutamente intuitiva y increíble. Pero sería muy interesante que realmente supiera la otra versión del mundo, ¿no? Eso. Genial. Brockman, muchas gracias. Puta, creo que lo disfruté un montón, hasta hablé mucho, no sé. Pero vamos a tener que hacer segunda vuelta. Yo más aún. Siento que quedamos cortos. Se O sea, quedan siento cosas en el tintero, pero yo con mucho gusto, querido Amples, tú cuando sabes. estamos organizando con Alex ya una ida a La Paz, y ahí vamos a tener cada día un episodio diferente. Vamos a grabar todos y luego los vamos a ir soltando una vez. Pero ya para que nos enfoquemos en la cantidad abrumadora de historias que conoces, y que creo que va a ser listo, bro, cuenta todas las historias que conoces y va a ser algo así. No, pero de verdad, pues. muchísimas No, gracias. además podemos hablar de música y de otras cosas, hermoso. No, quedamos ¿No? cortos, definitivamente. Sí. De verdad, Mi mil querido gracias. amigo, es un verdadero placer. Bueno, espero que les haya gustado. Yo disfruto muchísimo de eso. Yo siempre hablo que los podcasts son un estrés para mí, porque mi rutina, el trabajo, todo, armar eso, toda la parte técnica, el producir es horrible. Pero cuando ya estoy aquí charlando, yo digo, podría hacer eso toda la vida. Así que muy contento, espero que les haya gustado. No se olviden de poner like al video. Si tienen algún comentario, dejen en los comentarios que les voy a contestar. Puedo hablar con Brockman también. Y no se olviden suscribirse al canal para acompañar los siguientes episodios de los podcasts de Amples Online. Así que les dejo un abrazo. Chao, chao.